Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Desde el Garaje. En este caso, hacemos una edición especial de Todo se crea, porque tengo un invitado especial por muchas razones. Muchas. La primera es que es el primer hombre que pisa desde el garaje. Qué Vaya. honor. O no, o qué miedo. No lo sabía esto, ¿eh? Era la sorpresa, era lo que quería. Mira yo. que había estado echando un vistazo y había visto los anteriores, pero no me había percatado de esto. Pues sí, primer hombre que pisa desde el garaje. En el Un caso honor. de invitado, ¿no? Sentado aquí. Después porque yo lo admiro y para mí, de verdad, hace un ratito cuando estábamos preparando todo esto, le estaba contando aquí a mi equipo, que es mi marido, pero es el equipo, y les decía, siento una responsabilidad, ¿eh? Siento esa presión, que siempre la siento en los programas, pero hoy era como todavía más. Y además esa cosita de fenómeno fan que le sale a uno, ¿no? Y eso, y que uno quiere hacerlo bien y que el invitado se sienta bien también y sacarle todo el jugo, que lo cuente todo. Y para eso tenemos aquí en nuestro garaje a alguien que ya dije que admiro, que me encanta su trabajo y que me va a encantar que me cuente todo lo que hay detrás de su carrera y de todo lo que se viene. Y es el gran Norberto Trujillo. Un aplauso. No tenemos aplausos ¿Y esto de enlatados, pero bueno. Los metemos luego. Después lo ponemos. Tengo que comprarlos, eso todavía no. Sí, La sí. próxima temporada tendremos aplausos. O con público ya, el próximo con público. Sí, en directo y hacemos de todo. Pero bueno, Norberto, gracias. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, sin duda. Llevábamos ahí un tiempo intentando cuadrar y para mí es un honor, de verdad. Que seas el primer hombre, honor. Que seas... Que es mío, además, el honor. No. Y para mí, de verdad, porque había que pensárselo cuál era el primero también, ¿eh? No podía ser cualquiera. No podía ser cualquiera. Me ha dado prisa, ¿eh? He Bueno. dicho por si acaso. Que no te ganaran posiciones, ¿verdad? Norberto, claro, yo, como digo, soy fan, te sigo, me encanta tu trabajo, me imagino que muchísima gente estará diciendo, mira quién está, tal, pero quizás habrá algún despistado en el planeta que diga, ¿y este quién es? O todo el mundo. No. Te puedo asegurar yo que todo el mundo no. Pero seguramente alguno habrá o alguna. O que quizás, claro, lo están escuchando solo por audio y al no verte no les suena del todo tu nombre. Entonces, vamos a contarle. A mí me gustaría que seas tú el primero que digas quién es Norberto Trujillo. Pues una pregunta complicada, ¿eh? Ya empezamos bien. Porque además siempre que me piden para alguna charla o algún curso, alguna cosa, me piden, envíanos una pequeña biografía tuya. Y claro, todo es ego. Da igual lo que hagas, que todo es ego. Porque claro, lo raro sería que te pongas a autodestruirte, ¿no? Entonces como que evidentemente solo cuentas lo mejor y te dejas cosas en el tintero, pero al mismo tiempo tienes que estar jugando con, pero qué raro, estoy hablando de mí mismo. Y no es como una pregunta directa de, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué desayunaste? Es, cuéntame tu vida, ¿no? Y entonces siempre me resulta un poco complicado. Pero bueno, supongo que soy yo, una persona, no sé, normal, solo que me dedico a un trabajo de locos. Pero más allá de eso, una persona tranquila y nada más que eso. Pero un actor loco. ¿Hay que estar loco para hacer ese trabajo de locos o te puedes mantener en una línea entre la cordura y la locura? Yo creo que, yendo un poco a lo clásico, hay que estar loco para dedicarse a cualquier cosa que te guste. Apostar por eso. Apostar ya por algo artístico ya es otro paso más de locura. Y ya intentar mantener un poco de cordura conlleva otro poco de locura, de mantener esa cordura. Por lo que es un limbo. Estoy en ambos mundos todo el tiempo, ¿no? Bueno, por lo menos sabes volver de uno o del otro. Sí, hay Eso veces es que me importante. pierdo, pero Eso es muy en ambos importante. lados. Bueno, Hay veces que me pierdo, pero fluye, tú fluye. Sí. Y ya veremos dónde llegamos. Norberto, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que esto de la actuación te hace tilín? Pues esto pasa. Bueno, yo había dejado de estudiar y empecé a trabajar en una obra, pero no de teatro, en una obra en el sur de la isla. Y era porque tenía que ganar dinero, básicamente como fuera, porque no podía estar sin estudiar y además no trabajando. O sea, yo solo era medio no el ni completo. Y entonces tenía como muchas ideas de a lo que quería dedicarme en un tiempo, durante mucho tiempo además. Quise ser abogado, hubo un tiempo que quería ser cocinero porque me encanta la cocina. Es como muchas cosas que me gustaban, pero luego algo que no me terminaba de completar. Y
fui a parar al trabajo, el que menos hecho estaba yo para eso que ningún otro, ¿no? Trabajaba porque había que hacerlo, pero no me levantaba ni un solo día con alegría. Y estuve 3 años trabajando ahí. Entonces mi salida a todo eso era comprar muchísimo cine. Y recordaba pues, cuando veía el cine con mi padre de niño, que mi padre me compraba un montón de pelis o las del periódico y entonces las íbamos viendo los fines de semana. Y con mi madre iba mucho al cine. Entonces un día estaba, después de trabajar, todos los días me intentaba ver una peli. Y me estaba viendo Rocky, la del 76. Y entonces mientras veía la peli, estaba emocionado ante lo que estaba viendo y recordé cuando la estaba viendo por primera vez con mi padre de un VHS del periódico precisamente, de estos que sacaban películas que han ganado los Oscars, ¿no? Y entonces tuve como la claridad de que eso era lo que quería hacer. Yo quería también transmitir emociones a otra persona. Pero Y nunca habías aliviar. tenido un Nunca. acercamiento, una cosa, no sé, en el instituto, en el colegio, algo que te hubiera hecho probar, o fue así Nada. una iluminación, una epifanía que tuviste. Totalmente. Qué Porque además guay. cualquier persona que me conozca de antes le ha sorprendido mucho porque siempre he sido una persona muy tímida. Y realmente no es algo que haya perdido del todo ni de lejos. Y siempre me ha costado mucho el entablar conversaciones. Ahora es como que, gracias a esto, pues soy un poco diferente al yo que era antes, ¿no? Pero en el colegio yo me escondía al fondo, si había obras de teatro yo no participaba, en los villancicos que era obligatorio me ponía al fondo y hacía playback sin saberme la canción. O sea, yo escondido completamente, me da vergüenza todo. Y de repente tuve este descubrimiento de que quería hacer esto. Y con Rocky. Sí, O sea, que de verdad, sí, a sí. nivel interpretativo, si bien es un personaje fuerte, muchos podrían decir, muchacho, ¿qué querías? Que te den hostias nada más, o sea, que estaba buscando. Sí, sí, además que luego es una película que me ha marcado mucho Mm. por muchísimos aspectos y que siento cierta conexión precisamente con el camino que tuvo que hacer Sylvester Stallone para llegar a esa película, con el camino que he tenido que hacer yo, ¿no? Salvando muchísimas distancias, pero siempre he sentido una pequeña conexión con eso, ¿no? Y fue, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Volví a estudiar cuando acabé el trabajo y con lo que tenía ahorrado, pues empecé a trabajar, a estudiar, a mantenerme ahí un poco en el aire y volviendo a vivir con mi madre, ¿no? Y que evidentemente tenía que buscar la forma de cómo solventar eso. Y hice una obra de teatro con el instituto donde volví a estudiar y ahí supe que eso era lo que quería hacer. O sea, era como la confirmación de si hoy me subo al escenario y no me muero de vergüenza ni me trastabillo, sino que estoy seguro, es lo que quiero. Y así fue. O sea, que el cine fue tu epifanía, pero las tablas, el escenario, fue como Fue lo primero. la primera experiencia, Sí, sí. ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué decidiste? ¿Cómo te planteaste que tenía que ser tu carrera para poder avanzar? Porque claro, uno se sube al escenario, ay, qué bonito, tal, pero hay que pisar muy firme ahí para ir encontrando el hueco y hacer camino. Sí, es un, al menos en mi caso, ha sido un camino complicado. Del que me siento orgulloso de cada paso, de cada error, de cada acierto, pero complicado. Es verdad que también arriesgué mucho y yo no me he dedicado a nada más desde que empecé. Solamente he estudiado y he trabajado en esto. Cuando ha habido trabajo y cuando no ha habido, pues he seguido formándome o buscando algo que saliera, ¿no? Pero no he parado. Y he tenido la fortuna, gracias también al círculo familiar que tengo, de no tener que, sobre todo en el inicio, buscarme otro trabajo mientras tanto. Entonces, bueno, gracias a mi familia también. Que de verdad que es un caso, si los ponemos a pensar, bastante excepcional, porque aquí parece que las únicas opciones son o lo haces más como un hobby o como una doble profesión, o sea, teniendo otra que te avale, o te vas fuera. Eso es un poco la Sí. sensación que tienen los que se quieren dedicar a este mundo, ¿no? O lo hacemos en paralelo con otra cosa, o ya pues nos vamos para la CAPI y allí pues a buscarnos la vida. Sí. Y sin embargo, tú lograste el equilibrio de poder dedicarte a esto y no irte de la isla. Sí, porque además yo solo he salido cuando he tenido que trabajar fuera. Pero nunca he salido con la intención de me voy a vivir fuera y a buscarme la vida ahí. Nunca he tenido que hacerlo. No sé si lo llegaría a hacer tampoco,
tampoco me preocuparía demasiado tener que hacerlo, ¿no? Pero sería porque me salga un trabajo de muchísimo tiempo fuera y enganche con otras cosas y decida vivir allí. Pero en principio, irme para probar suerte no lo tengo planteado ni, vamos, de nada. ¿Y tú sientes que aquí en Canarias, sobre todo, hay como un techo para esta profesión? Sí, 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 lo hay. Lo hay completamente. Si lo que quieres es, en el mundo cinematográfico sobre todo, ser protagonista de películas y de series que no sean de autor, que no sean de bajo presupuesto, aquí no te puedes quedar, eso seguro. Tienes que ir fuera y probar. O haber enganchado un proyecto aquí que vinieron ellos de fuera, te pillaron a ti y que luego gustes fuera y te llamen. Si no, es muy complicado. O sea, hay un techo claramente. O sea, Canarias como base de operaciones tiene muchos contras, Sí. más que pros. Luego tiene para mí un pro muy grande, que es lo que me ha hecho a mí crecer como actor, y es que como hay menos actores y menos actrices, más posibilidades de trabajar, evidentemente. Y como muchos deciden dar el salto fuera, pues al final van quedando menos aquí. Claro, y alguien se tiene que quedar. Claro. Algo tiene que haber aquí. Siempre va a haber más, porque siempre al final hay muchas generaciones y están los que vuelven. Con la pandemia han vuelto casi todos para acá. Hombre, de a poco. Venga, sí, sí. Vamos a ver, Sí, que sí, tampoco daba tanto. Pero han ido viniendo, han ido viniendo. Y muchos están trabajando aquí ahora. Y a mí lo que me ha venido muy bien, y siempre lo cuento, es que casi todos los primeros trabajos que yo hice fue porque nadie más se presentó al casting. Entonces no me cogieron porque tuviera talento ninguno, ¿Y porque cómo- además no y lo cómo tenía. es eso? ¿Que te Era enterabas porque tú solo? ¿Cómo? me enteraba de un casting y yo iluso, porque Llegabas el primero y cerrabas la puerta. es que el primer casting que fui fue de figurante para ir a Titanes. No me cogieron, porque además yo tengo un tatuaje aquí y fui con una camiseta. Entonces, evidentemente, según entré me dijeron, es que esto es de época. Y pues, Mitología, hijo, no mitología. no vamos a estar tapándole el tatuaje a un figurante cuando podemos no pillar uno que no tenga, ¿no? Y entonces me dijeron que no y me encontré en la puerta que había alguien en una farola había pegado un cartel de otro casting para un corto. Y así, me dio entrando de cosas así. Y tengo, bueno, anécdotas de todos esos primeros castings, de por qué me cogieron solo a mí, que son para hacerte 3 podcasts aquí. O sea que si alguien va a un casting y lo ve a Norberto, pues ya se puede dar la vuelta y volver, porque total él va a hacer algo para que el resto no pueda hacer la prueba. Algo va a pasar. le El embauco. universo va a hacer algo para que no hagan las pruebas. Pero, a ver, de ese chiquillo que en ese instituto se sube al escenario, se da cuenta que le gusta, que es lo que quiere. Claro, tú decías, tuviste el apoyo de tu familia, pero ¿siempre tuviste el apoyo de tu familia desde el minuto cero o al principio también recibías eso de, mira, mi niño, la guitarra la dejamos y nos ponemos No, con la pala? Siempre, siempre. Sí es verdad que mi madre y mi padre, los dos, alguna vez me han dicho de si pensaba trabajar en alguna cosa más o no, sobre todo en los momentos más de menos entrada de dinero, ¿no? Pero nunca me han presionado de ninguna forma. Yo nunca me he sentido presionado por ninguno de los dos. Y mi padre, al estar más tiempo fuera de aquí, de la isla, y más desconectado un poco de lo que hago, pues siempre nunca lo he vivido con reticencia, pero sí que con la distancia de realmente no sé lo que está haciendo, de realmente no sé. Yo le contaba, por ejemplo, llegaremos a ese punto, ¿no? De la serie, de haberlo hecho. Y claro, mi padre, esto era una cosa de la televisión canaria, una cosa pequeñita, porque él como que no. Eso nada, eso Siempre sale con de lo- Manolo Vieira a final de Sí, año sí, y ya sí. está. Es como que, y lo entiendo porque siempre es verdad, lo he comprobado mucho, que la gente de fuera lo asume, o sea, la gente que no te conoce lo asume directamente y no se lo plantea de ninguna forma. Pero la gente, cuanto más cercana, más se plantea, qué raro, ¿no? Justo le ha tocado a mi hijo o a mi primo o a mi hermano ser el que sale en este proyecto tan grande, ¿no? Entonces como que siempre dudan de, pero eso es tan grande, de verdad. Eso tiene que ser la obrita Eso no de, para un de canal barrio. local. Sí, ¿no? Aparte grabando aquí en las islas y todo, como que si no te vas para afuera Claro, tampoco claro. puede ser tan grande. Que eso también existe ese estigma, ¿No? ¿no? De que si Esa no has ido cosa. fuera no has hecho nada. Claro, te puedes mandar una película aquí espectacular, ambientada en Tenerife, pero claro, si no Si saliste ya puedes tener un fuera- Goya, queda igual. Claro. ¿La grabaste aquí en Tenerife? Uf. Bueno. No, ya no. Ay, No era si tan yo vi buena, cuando ¿no? lo estaban haciendo y eran 4, Sí, ¿no? yo les vi allí. Todo el mundo lo ve. Si comían los rodajes. bocadillos como todo el mundo. Claro, era gente normal. Y los rodajes, ¿no? Ese, ya me vas a contar de rodajes, pero ¿tú apuntaste a seguir en el teatro desde esa primera experiencia o ya ibas probando también otras cosas?
Es que, bueno, esto no lo podemos decir arriba, pero... Lo cortamos. Claro, tú sabes que por mucho que yo no soy padre, pero soy hijo, con hermanos, que por mucho que nuestros padres siempre nos digan que nos quieren a todos por igual, todos sabemos que es mentira, lo sabemos los hijos y lo saben los padres. Todos sabemos que hay uno que se quiere un poquito más. Este capítulo que no lo vean mis hijos. Por eso no lo puedes ver. Porque te preguntarán, ¿quién es? Dilo. Y existirá ese debate toda la vida. Toda la vida. Hasta que llega un momento que lo descubres, ¿no? No porque te lo digan, sino porque tú ya... Se cae de maduro. Claro, caes cosas, captas cosas. Y para mí, estos dos hijos para mí, que son el cine y el teatro, siempre he tenido más predilección por el cine. Entonces, aunque los quiera a los dos muchísimo, no puedo quererlos a los dos por igual, ¿no? Pero sí que el teatro me da cosas que no me da el cine. Y el cine me da cosas que no me da el teatro, pero siempre me he sentido mucho más cómodo en el cine. Y hago mucho más cine que teatro. ¿Cuál fue la primera experiencia? El primer llegar, asomar la patita, ver la cámara y empezar por ese mundo. Pues seguramente la peor o segunda peor experiencia de mi vida en el mundo audiovisual. Y si después de eso no me fui, ya fue porque dije, voy a probar en otro sitio. Estuve en una película serbia, que se rodaba una película y una serie al mismo tiempo. Entonces en cine se emitía la versión corta, que era la película, y en la tele se emitía la serie. Y era lo mismo, pero mucho más largo. Entonces, Se grabaron muchísimo metraje. Y se llama Montevideo. Y era sobre el primer mundial de fútbol. Y lo grababan los serbios porque la antigua Yugoslavia llegó a ser finalista, siendo uno de los equipos que, yo sin entender de fútbol... ¿Y en qué hablaban? Ellos hablaban en serbio. ¿Y tú? No, nosotros estábamos de figurantes. Pero igual, o sea, el ambiente y todo lo que pero yo era como estábamos flipante. simulando estar en Uruguay, pues que era donde se celebró la primera, pues bueno, todos los que tenían diálogo, casi todos pues hablaban o en inglés o en uruguay, o sea, en español, con acento uruguayo, pero en español, ¿no? Una mezcla Sí, impresionante. todo muy raro. Y nos tuvieron 3 días durante 15 horas de rodaje, que esto es totalmente ilegal. 15 horas cada día sin poder sentarnos porque teníamos trajes de época y no había dónde sentarse y no nos permiten sentarnos porque se ensuciaba. Entonces era 15 horas cada día, ya no sentíamos los riñones del dolor y además cuando íbamos a comer siempre es habitual que el equipo técnico y los actores del rodaje comen media hora antes, pero simplemente para que no se colapse todo y puedan comer para luego volver al rodaje antes. Pero comemos al final juntos, una mesa de al lado están los figurantes, ¿no? Pero todo el mundo a la vez. Y todos comemos lo mismo, normalmente. Entonces cuando llegamos allí, yo no entendía eso todavía, y media hora antes pasan al equipo y a los actores, y nosotros, uy, ¿por qué nosotros no? Otro figurante que estaba allí, que ya había hecho un montón de cosas, pues me comentó, no, es que primero comen los actores, los técnicos, y luego nosotros. Vale. Y cuando llegamos al comedor que habían puesto en una plaza ahí en el Toscal, que es donde grabamos, en Santa Cruz, pues ellos tenían 5 platos para elegir, y nosotros teníamos un caldero con un caldo que no sabíamos lo que era aquello, pero todos supimos que en cuanto lo probamos nadie más quería comer de eso. Pues eso era para meterlos en el papel, porque claro, estaban en el año 60 y algo, ¿no? En el 30, en 1930. Mira, pues ya está, entonces era para eso. Es más, si alguno podía pillar algún tipo de virus o algo para darle más realismo. Sí, que alguien muriera en el rodaje o lo que fuera. Claro, ¿no? Era necesario... Al día siguiente todo el mundo trajo su comida. Claro, nadie quería comer del catering. El tupper, y luego nos pagaban en dinero negro totalmente. Tenías que llevar tú un billete de 5 euros y ellos te daban uno de 50 porque cobrabas 45 por día. O sea, era todo un despropósito y luego nos trataban súper mal. Nos trataban pero mal de verdad. ¿Y cómo le fue a la película y a la serie? Pues bien, porque la primera creo que estuvo incluso nominada o preseleccionada a los Oscar a película de habla no inglesa. La segunda no, pero en Serbia es un éxito. ¿Cómo se nota que se premia solo lo que pasa en la pantalla? Y no lo que pasa detrás, lo que pasa detrás. Pues si todos vieran lo que pasa detrás, yo creo Totalmente. que muchas películas no llegarían a nada. Sí. Esa es mi primera experiencia ante una cámara. Qué flipante y que hayas querido seguir. Que además me pidieron de doble. Al segundo día me pidieron de doble de uno de los futbolistas protagonistas. Porque, no sé por qué, nunca lo supe, pero algo entendí de que el actor no había podido llegar a tiempo a Tenerife. Y entonces me pusieron de doble, que salgo en un par de planos ahí. Vamos a buscarla entonces, Montevideo. No vamos a entender nada de ella, Nada, pero por nada. lo menos te vamos a buscar a ver Porque bueno, está ni subtitulada en ningún sitio. si te encontramos. Sí. Yo con el cine serbio tengo muy malas experiencias, o sea que prefiero mirar. Yo te creo. Hay cosas que mejor no ver. Yo te creo que tú estás y ya está, pero no por las dudas no voy a volver a picar con esas cosas. Mira, y yo vuelvo al teatro porque yo soy muy de teatro, a mí me gusta muchísimo.
Mis primeras experiencias fueron encima de un escenario, con lo cual yo tengo un actor de teatro al lado y yo tengo que tirar por ahí y tengo que ir a eso. Esa primera obra, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas todavía de tus líneas? ¿Te acuerdas todavía el montaje y esas cosas así con ese cariño que uno a veces Me acuerdo. recuerda otras cosas? Me acuerdo sobre todo porque, ¿sabes esto de los primeros días? Que los profesores, para llenar un poco el primer día, preguntan a todo el mundo que a qué se quieren dedicar, ¿no? Que qué es lo que quieren hacer cuando acaben los estudios. Entonces yo, desde muy claro que quería ser actor. Y entonces la profesora de lengua, que era nuestra tutora, nos dijo, bueno, pues mira, para Navidades, quiero que las vacaciones de Navidades nos dio Antigüedades de las Islas Canarias de Antonio de Viana y nos dijo, léanse esto, que era ya denso de leer. Feliz Navidad. Sí. ¿No? Que la pasen bien y esto. Totalmente. Y nos dijo, y del canto 5, creo que era, el canto quinto, preparen una adaptación en guión de teatro. Entonces, bueno, yo me emocioné y dije, oye, pues genial, voy a prepararlo. Cuando llegamos de Navidades, nadie más lo había hecho. Fui el único que había hecho el guión y supongo que a nadie le interesaba hacer un guión de teatro, ni de cine, ni de nada. Yo no sabía cómo hacerlo y lo hice en el Word, ahí como pude, y dije, bueno, Esto. hice unos guiones. Busqué en internet, ¿no? Como para tener una guía, porque nunca había Qué hecho un bueno guión. tu generación que puede hacer esas cosas, ¿no? Me hubiera pasado a mí, te aseguro. Tuve que irme fuera de mi casa porque tampoco había mucho internet. O sea, que porque no había DSL en aquel momento. Había, pero no en mi calle. Entonces, pues no podía tenerlo. Pero bueno, que me busqué las castañas del fuego para buscar, ¿no? Y entonces la profesora me dijo, bueno, pues vas a ser el protagonista de esta parte porque eran 4 institutos y cada uno iba a ser una sección. Los demás guiones los escribió la propia profesora porque en los otros institutos nadie escribió nada. Entonces los escribió ella y de nuestra sección, que era, precisamente que estamos aquí en La Orotava, yo hacía de Gonzalo del Castillo, que es el que se casa con la princesa Dácil, ¿no? Se casa, Bueno, sí. vamos a dejarlo Vamos ahí en a el aire, dejarlo flotando. porque si leen Antigüedades de las Islas Canarias, todo es muy bonito. Sí, no, Dicen no. que los guanches vivían en palacios, que No, los sí. guanches Se dijeron, llevaban todos muy venga, bien, venga para acá, todo, hombre, sí, mira, sí, mi sí. hija, Dácil, te la presento, llévatela donde quieras, No, muchacho, que venga a las 10. Si la chica está enamorada. Todo un poco así, según lo cuentan allí, ¿no? Todo era maravilloso. Y entonces, pues, me dijo, ¿también la vas a dirigir? Tu parte, la parte de los otros institutos, ¿no? Entonces, todo ese canto lo tuve que dirigir, escribir y protagonizar. No, Lo primero que hacía realmente en mi vida de interpretación y tuve que ya adquirir tantas responsabilidades. También es verdad que no fuimos a lengua nunca más. Era a cambio de hacer la obra, no íbamos a lengua. Y entonces preguntaron, ¿quién quiere actuar a la obra? Y ahí todo el mundo quiso. Negoción, Y ahí todo el mundo negoción. quiso para no tener que ir más a clase. Qué guay, qué guay. Pero bueno, a ver, entonces eso ya te fogueó para decir, esto sí, para adelante. Porque si pude hacer las 3 cosas de golpe la primera vez, pues que nada se me pone por delante que yo no pueda. Y ya a nivel más profesional, el teatro, ¿cómo entra en tu vida? Pues mira, siendo una compañía que realmente era amateur, pero que hacía obras muy profesionales, era Lunáticos Teatro, que ya no existe. Hicimos La Ratonera de Agatha Christie y fue mi primera gran experiencia en el teatro, porque yo estaba empezando a dirigir una compañía para poder hacer mis propias cosas, ¿no? Yo tardé en tomar esta decisión, no fue al principio. Y entonces me pillaron en esta obra y para mí fue una maravilla poder interpretar al comandante Metcalf en la obra, que tiene como la revelación del final, a pesar de ser un personaje que está todo el tiempo, pero dice muy poco. Y me parecía una cosa súper divertida de interpretar. Y esa fue mi primera gran experiencia de actuar en el Guimerá, de actuar en el Paraninfo, en todos como los teatros grandes de la isla, Qué guay. con la primera obra así que hacía importante, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia maravillosa. Lo del Guimerá, además, para nosotros fue... Yo tengo ya mi propio anecdotario con ese día, pero ver que se había colapsado las entradas, que se había quedado un montón de gente por fuera porque no cabía más ya, que se había vendido todo y no se iba a hacer ningún pase más, que nos quedaba como la pena de no se va a volver a ver esta obra Es que el soldado con nosotros, es un además. subidón, ¿no? O sea, ver eso, no hay localidades, tiene que ser, pues, demasiado. O sea, Y el Guimerá, que era claro. como que... Igual yo me imagino a tu padre diciendo, eso es la obra del instituto, eso no pasa nada, vete a ver al chiquillo. Bueno, mi padre no fue a verla, mi padre No no fue a hay verla. entrada, eso es porque pusieron pocas sillas. Mi madre sí, pero mi padre no, mi padre Ya estaba me- trabajando. Ya me lo imaginaba yo. Eso es porque pusieron pocas sillas, que va a vender todo.
El pobre. No, pero igual por esa cosa siempre de que parezca casero todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto Pero- que lo haces con tus amigos. Seguramente me diría algo así, ¿no? Pero bueno, es que ya hablar del Guimerá, hablar de estar en el Leal, del Paraninfo, o sea, ya para cualquiera que nos está escuchando que es de la isla, pues ya suena a palabras muy mayores, ¿no? A cosas mucho más grandes. Porque a pesar de que sí, hay muchos espectáculos allí y todo el tiempo estamos viendo que hay cosas, pues no cualquiera va a actuar a esos sitios. Y sobre todo a actuar, ¿no? A Sí, presentar una obra. Quizás para otras cosas sí terminan prestando la sala, pero realmente para actuar, allí no se va a hacer la obra de fin de curso de ningún cole. totalmente. Así que Totalmente. eso ya son palabras mayores. Y estabas dándonos la puntita ya de lo de tu compañía de teatro, que a mí me parece un proyectazo. Y entonces, justamente creo que respondiste un poco lo que te voy a preguntar, pero me gustaría que nos cuentes un poco más, ¿no? Esa sensación de tener tu propia compañía para realmente hacer todas esas cosas que tienes ganas de hacer encima del escenario, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? Pues realmente, precisamente, con el cine que me ha pasado igual, ha sido el querer hacer o contar unas historias que no me estaban llegando a mí, no me estaban ofreciendo. Y decidir contar otro tipo de historias, lo que me apetecía contar. Y el poder tener la decisión de, si ahora quiero dedicarme un tiempo a hacer comedia, pues nadie más que yo lo va a decidir, o que la persona que codirija conmigo, ¿no? Y cuando quiera cambiar a hacer drama, o hacer un matiz, o hacer lo que sea, pues es como tener esa libertad. Mientras tanto, seguir a las órdenes de directores y directoras, que es algo que me encanta, ¿no? Pero luego, como a veces hay como una sequía artística de, aunque estoy trabajando mucho, no obtener lo que me apetece hacer. Entonces nace realmente de eso, de querer hacer propias historias. No la creé yo solo, en aquel momento la creé con otra actriz, Isabel Klein, y, y fue como una idea que surgió y dijimos para adelante. Qué guay, pero claro, tenías que conseguir también locos que te siguieran, porque una cosa es decir, bueno, la compañía, la armo, tal, hago lo que me gusta, pero como no hagas unipersonales, ibas a necesitar Totalmente. más de esos locos que andan por ahí. ¿Cómo fue el proceso de encontrar gente que fuera afín no solo al teatro en sí, sino a la idea que tú tienes de teatro? Pues al principio solo actuábamos ella y yo en una pequeña obra que habíamos hecho que se llamaba Tu luz y tenedor. Y lo que hacíamos es que en cada obra había un momento en que aparecía otro personaje. Y cada vez que la hacíamos, venía un actor o actriz diferente. Era la estrella invitada. Invitábamos a alguien porque no tenía ni diálogo o tenía una frase o algo así. Y su acting era comer espaguetis en el escenario mientras había una discusión en medio. Entonces era como invitábamos a alguien a comer al escenario. Y ya luego de eso, se me ocurre la idea de hablar de Shakespeare, de contar obras de microteatro, pero se llamaba Shakespeare en 10 minutos el show, y era 4 obras de Shakespeare que los propios actores elegían y escribían su propio segmento, y en 10 minutos, realmente eran 15 o a veces 20 que duraba cada sketch, contábamos una obra de Shakespeare. Y entre medio, en 30 segundos, contábamos otras 2. Cada vez que acababa una obra, salíamos para que nunca hubiese hueco en el escenario en negro y la gente se pusiera a hablar. Todo el tiempo había gente en el escenario. Entonces acababa una obra y empezábamos a salir para contar un sketch en 30 segundos. Y esa fue la primera vez. Y éramos 8 actores. Oye, pero tú más allá de dirigir y todo, tú los pones a prueba también, ¿no? Porque uno, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, cuando estás en una compañía, no es que te acomodas, pero sí es verdad es que llegas a un proyecto con un guión, con una dirección que ya tiene su eje y sabe por dónde ir y tú pues simplemente te tienes que acoplar a todo eso. Pero esto que me estás contando ya es un poco rizar el rizo y sacar al actor de la zona de confort y decir, mira, tienes que formar parte, si no, no sale. Y era genial porque surgían cosas que, si yo hubiese escrito las 4 obras, hubiesen tenido seguramente matices diferentes, pero hubiesen tenido algo que dices, bueno, se nota que las ha escrito él, o que tienen un mismo hilo conductor, ¿no? Pero al proponerles que cada 2 actores hicieran una, eso hacía que cada obra fuera completamente diferente. Yo escribí, junto con Isabel, escribimos Romeo y Julieta, y era una comedia, porque siempre, si tú lees Romeo y Julieta, ya después de haber pasado la adolescencia, la lees ya una etapa adulta, te das cuenta de que es una comedia de 2 niños que están enamorados.
y que no, Y que la y que no han lían. hecho nada nunca en su vida y están con las hormonas a tope y nada más. Es que no va de eso. Y de hecho, Shakespeare escribe muchas frases que no ocultan de ninguna forma cómo están ellos dos. Y sobre todo Romeo, que está un poco que dice, a mí me han llegado las hormonas y tengo que hacer que esto fluya de alguna forma. Y siempre recuerdo una frase que además la decíamos en la obra, que es de la obra original, que Romeo le dice a Julieta, tú eres como un higo abierto y yo soy un plátano meloso. O sea, Toma. no oculta de ninguna forma lo que estaba sucediendo ahí. Sutileza, ¿eh? Y no vamos a hablar de las edades de los personajes. No, ni de la situación que desencadena un capricho. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, eso con la edad. Si hay algún joven por ahí, dice, con la edad lo vas a entender. Y esta Pero- era totalmente cómica, pero luego había una que era la de Macbeth, que era totalmente dramática. No había sino 2 o 3 diálogos de comedia negra, pero era un drama absoluto en la que la autora de la adaptación no quiso llevarla a la comedia. Y dije, pues maravilloso, tienes libertad para hacer lo que quieras. Y nunca se cambió nada de lo que hicieron ninguno. ¿Y todo eso dirigido por ti? Sí, ellos dirigían sus propios segmentos, Ajá. pero yo ahí sí que me encargaba de si algo no cuadraba o no nos gustaba. Entre todos podíamos opinar, porque siempre quise que fuera como muy coral. Todo el mundo podía opinar, pero la última palabra la tendríamos Isabel y yo. Y después de esa experiencia, claro, es que después de esa experiencia, ¿cómo vuelves a hacer una obra de teatro tradicional, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo vuelves a coger un guión de otro, a adaptarlo a tu estilo de dirección y te vuelves a subir al escenario? O sea, ya es como que cuesta, ¿no? Volver a engranar otra vez al teatro tradicional. Sí, pero no sé, porque como nunca paré, no era... Porque yo he tenido la fortuna de no parar de trabajar, pero no he tenido la fortuna de poder parar y estar con un único proyecto durante mucho tiempo y olvidarme de todo lo demás. Entonces, mientras estaba haciendo esta obra, estaba al mismo tiempo haciendo otra. Y rodando una película y rodando no sé cuántos cortos. Yo Entonces, admiro tu cabeza de poder hacer el multitasking este, porque de verdad, ¿eh? Sobre todo porque a mí me gusta siempre decir las cosas que hay de fondo, ¿no? Y el trabajo de un actor no es solo ponerse ahí delante y hacer las cositas, o sea, el trabajo de estudio que hay, que eso también me gustaría mucho que lo cuentes, ¿no? Porque los personajes no salen solos. Eso no es no, que no, no. el director te hace así, te dice yo te bendigo, y ya empiezas a ser quien tienes que ser, sino que hay un trabajazo detrás. Entonces, claro, hacer varios personajes en distintas situaciones a la vez es el triple de trabajo. Y ahí es donde entra en juego el mantener la cordura. El poder salir de un ensayo de teatro a las 3 de la tarde y ir a las 4 a rodar un corto para a las 8 salir, ir a un casting con un texto aprendido de otro personaje para ir a mi casa luego a las 9 a estudiar otro personaje que rodó el día siguiente. Entonces, como que en esos márgenes, buscando cómo ser una persona normal y hablar con alguien, leer un libro, desconectar Sentirse adulto sí, humano, ¿no? y pensar en otra cosa que no tenga nada que ver con el personaje. Porque sí es verdad que las pocas veces que he estado con un único personaje durante mucho tiempo sin preocuparme de nada más, hago un proceso mucho más elaborado en el que, como tengo más tiempo también para ser yo libre del trabajo, pues también tengo mucho más tiempo para preparar el personaje y para tomarme un día entero de solo vivir como el personaje, de no hacer nada que no hiciera el personaje, aunque no esté en el trabajo exactamente, ¿no? No, eso tiene que ser súper guay. O sea, poder Es tener muy esa divertido. libertad también creativa, ¿no? Porque eso es libertad creativa, al fin y al cabo. Mira, ya hablamos de cómo llega el teatro, de cómo llega el cine. ¿La tele? ¿Cómo es esas primeras experiencias? Porque claro, si bien los rodajes más o menos, bueno, y cada vez más se parecen, ¿no? Hace años quizás la tele era bien distinta de lo que era el cine. Era Totalmente. otro mundo. ¿Cómo llegas ahí? Pues quitando la serie esta que te digo, Serbia, ha habido varios acercamientos. Primero en alguna cosa de Televisión Canaria, que además recuerdo, espero que no lo vean, porque ahora que sí que ya trabajo con la Televisión Canaria alguna vez, pues en un principio me habían avisado para un programa de humor que no nombraré Ay. de la Televisión Canaria. Ay. Y me avisaron, pero era sin cobrar. Y a mí nunca me ha importado trabajar amor al gratis. arte. Claro, y a mí nunca me ha importado si tú vas a dirigir un corto y me llamas y quieres hacer un corto y nadie va a cobrar y me dices, mira, no hay presupuesto, pero si te apetece, pues me gustaría contar contigo y yo me lo leo, si me apetece a mí también
y intento al menos no gastar, al menos que a lo mejor se me vaya a buscar o que saber que hay catering, ¿no? Sí, que Cosas sea una cosa mínimas. cómoda. Claro, pues no me importa. Pero sabiendo que es Igual una no lo digas televisión... mucho, esto lo quitamos. Porque ya veo que después empieza a sonarte el teléfono y cuando te quieras acordar. No, porque en aquel momento, ya lo he contado alguna vez, pero sabiendo que que había dinero, pues y que los demás cobraban me parecía un poco feo. Ya sé que las cosas han cambiado, ahora ya no es así, o eso me han contado. Ahora ya no cobra nadie. O eso me han, o eso me han contado. Bueno, algún programa. Y entonces dije, bueno, pues no lo voy a hacer. Pero por tener un mínimo de principios que no tenían nada que ver, y yo estaba empezando, no me conocía a nadie, pero nadie. Y siempre me han dicho la gente, bueno, pero eso era una oportunidad. Iba a estar de figurante, o sea que tampoco era una oportunidad que me viera a nadie. De nada, ¿no? Porque luego siempre hay mucho embaucador, mucho vendemotos, que te dice, mira, esto es una oportunidad para ti. Yo cada vez que me dicen eso de principio, ya sé que eso es humo todo. Da igual lo que me digas después, que ya no me creo nada ya. Entonces ya directamente estoy pensando en no lo voy a hacer. Si tú me dices, esta es la idea, no hay presupuesto, y simplemente si te apetece, dinos que sí. Ahí me lo pienso. Pero como me digas desde el inicio, esto te va a venir muy bien. Uy, Digo, como si bueno, tú supieras. pues hasta luego, hasta mañana. Ya hablaremos ya. Y nunca hablamos. No, está bien. Y entonces la Tele Canaria fue como... Ahí quedó. Sí, no. Luego al final hemos trabajado, he trabajado en varias producciones de La Canaria. Ahora hace poco rodamos Canarias de Leyenda, que se emitirá creo que a final de año o principios del año que viene, no sé. Y también en... Que yo seguí el rodaje por una amiga en común que tenemos ahí. Yo miraba y decía, mira lo que están haciendo. Y a ver Pues cómo queda. creo que cómo todavía queda. no han acabado. Creo que les queda 2 episodios, una cosa así por grabar. Pero guay, o sea, ojalá salga toda esa chicha que Sí, es estamos un viendo. proyecto que tiene buena pinta, el trato es maravilloso, es un equipo muy humano y muy preocupado de todos, o sea que... Y te pagan. Y me pagan. Eso es De hecho, ya he fundamental. cobrado, o sea que... Pues muy bien, O sea que ya pueden verlo. Te puedo dar un O sea, doble check de... Cuando vean en la Telecanaria que va a salir el proyecto, lo pueden ver. Así como vale la pena. Muy bien. Pero vamos, que por ejemplo, en este caso, porque aunque es para la televisión canaria, yo he trabajado para otra productora, que es la que tiene el proyecto, y luego eso se emite en la Canaria. En este caso, por ejemplo, si esta gente a mí, la persona en concreto que me llamó a mí, me dice de ir gratis, me lo pensaría solo por el hecho de saber que todo el mundo cobra, pero por ella no, o sea, por ella lo haría, porque es una persona que ya tenemos una conexión de trabajo, que ha cumplido siempre conmigo, me ha tratado muy bien, entonces es como que hay cierto margen, pero evidentemente si todo el mundo cobra, y ahí es como... Hijo, no quiero ser el tonto yo, vamos ¿no? a ver, hay que vivir, hay que pagar impuestos. Dudo mucho que Hay que Hacienda pagar le el diga, autónomo. mira, que esto yo no lo cobré. No te van a hacer excepciones, mi No, niño, no, así no, que no. tú tampoco las hagas, que eso es muy Pero importante. que he sabido, o sea, he tenido la fortuna de resarcirme con nuestra televisión Ah, canaria, bueno, de eso es resarcirme y tener importante. Así una que Televisión experiencia. Canaria, si lo quieren volver a llamar, ya sabes. Aquí estoy. Aquí está. Ya veremos. Aquí Depende de lo que está. sea, pero... Mira, y tú tienes una relación muy especial con el mundo del corto. Tienes Bastante. ahí, más allá del cine en general, ese amor que tú dices, pero con el mundo del corto hay ahí una relación muy especial, muy cercana y también muy de esto que estás contando, de me llama tal y te embarcas en esas microaventuras que hacen los pequeños cineastas y además se te nota el cariño y el afecto y ese afán por apoyar a todos estos locos que quieren empezar un proyecto así, ¿no? Totalmente. Es que el mundo del corto es una forma mucho más sencilla de contar historias y de no, cuando no tienes tanto presupuesto o no tienes presupuesto y no puedes permitirte hacer un largo, porque conlleva mucho tiempo de trabajo, con no pagarle a nadie o pagarles muy poco. Pero cuando puedes hacer un corto es o ahorrar lo justo para pagar un día de trabajo o 2 días o poquitos, o que todo el mundo aporte el arte, de decirlo, te cedo mi arte, cada uno en su especialidad, y no vamos a cobrar con tal de que esto salga bien. Y salen historias maravillosas, aparte de que es como trabajas en un personaje que rodas un día o dos, o a veces una semana, no suele pasar de ahí, y se acabó y a otra cosa, ¿no? Y es como que te permite también trabajar y crear personajes, vivir esta parte artística que es preciosa y a otra cosa, no preocuparte demasiado de voy a estar con esto 5 años. Y este mundo también te ha traído muchas satisfacciones.
porque muchos cortos de los que has participado, en los que has dirigido, en los que has estado muy involucrado, pues han sido cortos que han tenido muchísima trascendencia, que han estado en festivales, que te han merecido a ti premios, con lo cual esa relación que digo yo que hay de cariño va mucho más allá y hay un compromiso ya. Se podría hablar de matrimonio directamente. Sí, totalmente. ¿No? Sí, además yo recuerdo el primer festival de estos que fui de Cine Express, que te dan 2 días, el festivalito, por ejemplo, te da 1 semana, para escribir, grabar, editar y presentar el corto, y el último día del festival se proyecta, que si son 2 días, pues el segundo día o el tercer día se proyectan los cortos y se dan los premios. Y la primera vez que fui a uno de estos, eran 2 días en La Laguna, y yo participé en 11 cortos. ¿En 2 días? En 2 días, en algunos como figurante, en otros como protagonista, ¿No dormías? en otros... Nada, lo justo y necesario, porque grabamos de día, de la tarde, de noche, a todas horas estamos Madre grabando. mía. Y pues fue una locura. A mí en aquel momento no me conocían solo algunas personas con las que había trabajado, ya mis primeros años, pero a un nivel más grande del mundo audiovisual, no de espectadores, no me conocía nadie. Después de ese festival ya era como que, no para bien tampoco, pero era como que sabían quién era porque era el pesado que había estado en 11 cortos. Entonces no hablaban de mí de talento o no talento, sino de el pesado que estaba allí. Y recuerdo que me dieron una mención especial a el tipo que había salido en más cortos. Se inventaron un premio Claro, para ti. o sea, ni siquiera lo crearon el diploma, sino que habían comprado una camiseta de estas que vienen con una película y tal, y me dieron como ese regalo de Qué este es guay. tu premio, ¿no? Vete. Claro, Ya te puedes ya te ir. puedes ir. La puerta está allí, no vuelvas. Y cerraron con llave. Yo escuché cómo cerraban luego. Y luego es como que me aficioné a este tipo de festivales porque me encanta como el ponerte a prueba, no solo de la parte de voy a crear un corto en tan poco tiempo, sin tener ninguna idea previa, y conseguir el equipo, la gente que me tiene que ayudar, las localizaciones, todo, sino además el pensar, a ver en cuántas historias me embarco, no en cantidad, sino a ver en cuántos proyectos interesantes me embarco en tan poco tiempo, que siempre pienso si esta gente, muchos de los que, incluido yo, de los que dirigimos estas historias, nos planteáramos esas historias de vamos a hacerlas en otro momento, con más dinero, bien, no sé cómo saldría, pero la gente vomita una gran cantidad de buenas ideas en este tipo de festivales que se quedan ahí y no van a ningún sitio más, que siempre me sorprende, ¿no? Es como que la adrenalina hace que surjan más cosas, ¿no? Sí. Y además las relaciones entre ustedes. Bueno, a mí me parece flipante lo de los festivales de cortos, de verdad. Y bueno, ya el Festivalito de La Palma ya eres ahí. Bueno, perdona. Es que yo creo que vas talón y te piden a ti más autógrafos y la gente pide hacer más cortos contigo que con él. Porque ya, más allá de todos los premios que te has llevado y de todo, pues ya eres una institución. Pues el festivalito, de hecho, es el único festival express, el único, donde la primera vez gané una mención a actor. El premio a mejor actor se lo llevó un señor, que ya también tiene un anecdotario con eso. Y yo me llevé la mención, pero nunca más he ganado nada del festivalito. Sí he estado en los cortos ganadores, en algunos que se han llevado mejor guión, mejor interpretación, mejor corto. Pues es que pero el festivalito está tardando, que lo sepan, ¿eh? Porque... Pero como actor, ¿no? En los demás festivales, si no todos, casi todos. Por pesado también, no porque al final, como vas tantas pesado, dice. veces que en algún momento pero tiene que caer. Tienes que confiar más en el criterio de los festivales Bueno, también, ¿no? yo Yo no siempre- creo que por pesado le den el premio a nadie. Siempre pienso que quien menos se lo merece es quien lo gana. Sea yo o quien sea. Quien menos se lo merece es quien lo gane, porque al final el jurado, el que tú hubieses valorado el mejor, a lo mejor no es el que hubiese valorado yo el mejor, ¿no? Claro. Y ese mismo jurado, dentro de 10 minutos, a lo mejor hubiese pensado que otro es mejor, ¿no? Después de debatirlo, después de volver a verlo. Entonces, siempre asumo que he ganado porque en ese momento les ha cuadrado. Pero que a lo mejor luego no. Sobre todo porque luego tú sales, y es lo que pasa siempre, ¿no? Sales y en la fiesta después o en la puerta del teatro está el que te felicita y está el que escuchas por el fondo diciendo pues sí hizo una basura, porque le han dado eso en vez de dárselo a no sé quién que hizo algo súper bueno. Y yo pienso, pues tienes razón, porque al final todas las interpretaciones son buenas o malas, depende de quién las vea, ¿no? O sea que al final es como jugar a la lotería, es una fortuna. Hablamos de cine, que ya me tendrás que contar más experiencias de rodajes. Teatro, que todo sigue estando presente en tu vida. Estos cortos que, bueno, que ya, como decíamos, es
tu matrimonio absoluto. Esas experiencias en la tele, pero claro, te llega una oportunidad que hace que los ojos de los telespectadores se giren hacia ti, y además que no solo eso, sino que la experiencia vuelve la mirada hacia las islas, hacia el Hierro más específicamente, y lo pone en el punto de mira absoluto. Yo tuve la suerte de estar de casualidad en Madrid cuando se estaba a punto de estrenar Hierro, y yo flipé con el despliegue que había en muchos sitios de Madrid promocionando la serie y promocionando la isla. Además me acuerdo que en varios sitios como que te paraban, había concursos, había historias en varios puntos de la ciudad. Y me decían, no, que se puede ganar un viaje al Hierro. Y sí, soy de Canarias. Perdona, era como ya, vengo de allí, ¿no? Era esa sensación. Y claro, y a ti te llega esa oportunidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fuiste solo al casting y dijiste, quedo solo yo? Como en todas las demás. No, esto es una historia, me imagino que habrá ahí anécdota, ¿no? Sí, es que, mira, había ganado el premio Mejor Actor en el Festival de Galdar 2 años antes. Y entonces se me acercó un hombre, o me escribió, creo que lo vi ese día, pero luego me escribió, que me dijo para entrar en una agencia la agencia de Ruth Franco, que es la que ahora son mis representantes, ¿no? Y yo siempre he querido trabajar por mi cuenta, que al final siempre, salvo que seas una superestrella, siempre trabajas más por tu cuenta que por lo que te llaman directamente a ti, que por medio de las agencias. Siempre suele ser así. Entonces yo dije, no, sí, bueno, ya veré, ya, si te envío algo. Nunca le envié nada. Se quedó ahí en el aire. Yo también, porque soy muy despistado y siempre tardo un montón en enviar las cosas y me despisto, ¿no? Y tengo procrastinación continua con todo, ¿no? Y luego, al año siguiente, vuelvo a ganar el premio otra vez ahí en el Festival de Galdar. Entonces me vuelve a escribir con la misma intención. Y ¿se acordaba de ti o lo hizo porque había ganado el premio? Es que volvió a ir, porque es que él es de allí de Gran Canaria, entonces claro, volvió a ir al festival, porque también creo que tienen actores de la agencia que estaban allí en el festival. Entonces fue otra vez y me volvió a proponer esto, y otra vez vuelve a pasar lo mismo, que es, yo tengo el pensamiento de, bueno, me hago las cosas yo por mí mismo, no me hace falta un representante, estoy trabajando, iluso de mí, porque no sabía que para los proyectos grandes no vas a entrar sin una agencia, es muy complicado. Y dije, bueno, pues ya a ver si se lo envío. No se lo envío. Y entonces un día me llama o me escribe, me dijo, mira, tenemos un casting para una serie o un proyecto. No me acuerdo si me dijo que era una serie o no. Y por si quieres participar, porque das el perfil para un personaje y tal. Y dije, bueno, ahora ya no me están proponiendo entrar a la agencia, sino me están proponiendo un trabajo, entonces ya es otra cosa. Y dije, bueno, voy a ir. Y me acuerdo de hablar con una amiga que me ha dicho, tío, yo creo que es para Hierro, porque yo he hecho el casting aquí en Madrid y están buscando actores y actrices canarios por toda España. Y ahora sé que van a ir a las islas a hacer casting, o sea que tiene que ser para eso y tal. Y entonces me confirman que es para eso. Y yo, será una serie de televisión canaria. Yo haciendo de mi padre. Yo pensando, será una serie de la Canaria o algo. Eso suena Hierro, suena comedia de las que ponen a las 3 de la tarde. Yo pensando, ¿para qué me están llamando a mí? Además, si tiene un nombre, el nombre de la isla, tiene que ser por la isla. Y yo pensaba, le falta el artículo aquí, pero bueno. Pero será por la isla y esto tiene que ser algo de la Canaria. No creo que los peninsulares vengan aquí a hacer una serie de nosotros. Que al final es el pensamiento que todo el mundo tiene. Sí. Y yo dije, ¿a mí? ¿Por qué me van a hacer una prueba a mí, no? Pues nada, al final voy y en ese día me pongo a mirar a internet mientras voy al casting y me doy cuenta de que es algo grande. De que era una serie que en su momento ganó a Mejor Guión o Mejor Proyecto en Berlín. Lo compró Antena 3, pero Antena 3 nunca hizo la serie, entonces perdió los derechos, lo compró Movistar, o sea, había un... Lo que suele ocurrir últimamente, sí, ¿no? En el mundo audiovisual, sí, lo he visto, ¿no? Pero bueno, sí, en este caso, pues, encontró hueco. Totalmente. Eso es importante. Y entonces Movistar decide que ya es hora ya de llevar este proyecto a cabo. Y recuerdo hacer una prueba que era muy generalista, y era el personaje de Daniel, el panadero. No vamos a decir nada por si acaso alguien no la ha visto. Que si alguien no la ha visto, no tiene... Tengo que estar mordiendo la lengua yo. Si alguien no la ha visto, no tiene el carnet de canario, eso seguro, ¿eh? Ay, de verdad. Lo ha perdido ya. Que no la vio, dijo. Bueno, pues era para él, pero realmente no era para ser de su personaje, era porque a todos los de cierta edad nos daban ese. A las chicas otro, y a los hombres de más edad, pues otro personaje, y mujeres de más edad, otro personaje. Y luego, pues ya se verá, ¿no? Entonces recuerdo que hice una prueba. Tú cuando haces un casting al final sabes si has hecho algo bueno o algo malo medianamente. Después de muchos castings tienes una idea ya de si has gustado o no. Y me fui con una buena sensación de, yo creo que les ha gustado,
me siento cómodo con lo que he hecho una buena prueba, hice el texto de 1000 formas que me pidieron, más cómico, menos cómico, enfadado, 1000 cosas. Pero esto me va a salir la fan de dentro. ¿Eran escenas ya de más final? ¿Eran escenas de Daniel del principio? Era una escena inventada. Ah, o al menos era de algo... El personaje va cambiando tanto durante esa primera temporada que, claro, creo no que, es el mismo. Es que creo que incluso era una escena que a lo mejor sí que estuvo en guión en algún momento, pero luego no. Porque era Daniel, hablaba con su hermano o hermana, creo que hermano, que por lo visto Daniel llegaba, a lo mejor que había bebido o tomado algún tipo de sustancia, y como que le estaban echando la bronca. Mucha sustancia en hierro. Sí, algo había. Mucho corre por ahí. Cuidado con los plátanos, Sí. con plátanos días. Pues que está la cosa un poco, ¿no? Complicada. Pero bueno, entonces te vas bien Sí, de la salgo prueba, de la prueba bien. Dices, esto, aquí hay buena vibra. Y a los, no sé, la semana, un par de semanas, estábamos en el Tenerife Noir Express, que era una semana también de rodar cortos, casi todo se rueda de noche porque es género noir, y estábamos rodando cortos todas las madrugadas. Y entonces me piden hacer una prueba, pero esta vez que la tenía que enviar, grabarme y enviarla. Y era una prueba para el personaje que luego interpretaría Michael Braulio, el guardia civil. Y yo estaba tan cansado, eran las 2 de la madrugada, y en un parón de un corto me cambié de vestuario, me miré la secuencia un par de veces y la grabamos. Y yo mientras la grababa decía, estoy haciendo una prueba malísima. Y cuando la vi dije, es malísima, pero es que tengo que enviar algo ya. Peor es que no lo envíe. Entonces la envié y me avisaron, yo que sé, a la semana también o así, que no me habían seleccionado, que estaba fuera, que a lo mejor caería un personaje de estos que aparece una vez, que dice una frase y no está, que es lo que antes se llamaba figuración especial y ahora se llama pequeña parte. Y que ya está ahí. Como más tierno el nombre. Claro, ¿no? exacto, es para diferenciarlo de los figurantes, porque se supone que el figurante no es actor y no tiene ya... texto, no tiene claro. nada. Sí. Entonces, como para diferenciarlo, se ha luchado para que se le llame de forma diferente, que al final llaman a figurantes para hacer eso igualmente, o sea que no cambia nada. Y entonces dije, bueno, pues me olvido de esto, tuve un poco de decepción, pero como todavía no tenía yo en la mente la grandeza del proyecto absoluta, pues dije, bueno, pues a otra cosa. Pero tuve un poco de decepción de, oye, qué buena prueba había hecho la primera vez y por no haber hecho una buena prueba la segunda me quedo sin esto. Y ahí quedó. Hasta que pasa otra vez otra semana y me escribe otra vez mi repre y me dice que me han seleccionado para Cabrera. Entonces ya me llama directamente para decirme todo, ya el sueldo, los días que iba a rodar, me envía los guiones, todo. Cuando ya me enviaron los guiones, que ya vi que esto era más o menos real, que yo no me lo creí hasta que estuve allí. Yo hasta que no llegué a las pruebas de vestuario, no empecé a creerme nada. Y hasta que no rodé por primera vez, no me creí nada, porque dije, ¿y si me echan antes de rodar? De verdad que me emociona todo, te lo digo, porque bueno, a mí el mundillo me emociona mucho, pero toda esta experiencia, además que eso, que den oportunidad a actores de aquí que se lo están currando tanto, porque pues, ellos podrían haber venido y haber con cualquier excusa haber puesto todos actores de fuera y lo podrían haber encajado en guión, o sea, y ya está, y tenían los paisajes espectaculares, tenían todo lo que querían y lo movían como quisieran, y sin embargo... Que eso fue una idea previa, Claro. que se barajó esa idea de no contratar actores canarios. Es que por eso digo que me emociona también esa parte, ¿no? Y que te llegue un personaje como Cabrera, que además ha tenido una evolución flipante. De verdad, ¿eh? O sea, un personaje que has llevado a evolucionar y si alguien no vio la segunda temporada, pues se la aguanta ahora. Básicamente se tapa los oídos. Pero es verdad, un personaje que lo empezamos a ver como uno más, como ahí, la pandilla, tal. Bueno, todos pensábamos que eran niñitos inocentes que se dedicaban a hacer pan. A hacer pan, pitis y a pasarlo bien. Y de golpe nos encontramos con unos pedazos de personajes que van evolucionando, que van mostrando matices y nos van descubriendo no solo una historia, sino una personalidad propia de cada uno que de verdad aquellos que disfrutamos de toda la actuación, pues por lo menos a mí me sorprendió muchísimo. Y ya en la segunda temporada, pues... ¿Para qué más? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de Cabrera como una verdadera revelación? Yo no sé cómo no te han dado premios. Porque quien haya visto la evolución del personaje, quien haya visto cómo fue creciendo y cómo fue haciéndose con la historia,
y que no te han dado un premio, yo de verdad no sé, ¿qué están pensando? Bueno, o sea, yo entiendo que más allá de la valoración que pueda hacer cada persona de que le guste o no le guste la interpretación, que al final, aunque forma parte del elenco principal, mi personaje en la segunda temporada, en la primera no deja de ser que hay otros secundarios que tienen más peso. Sí. Entonces, realmente no hay muchos premios a los secundarios. En casi ninguna premiación hay a los secundarios, solo a los protagonistas. Y en los que hay los secundarios, pues evidentemente, habiendo grandísimas interpretaciones que hay en tantas series españolas y demás, a mí no me sorprende en absoluto no estar ahí, ¿no? Y creo que ha habido como grandes premiados a lo largo del año, del año anterior, y me parece Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha surgido. Él ¿no? lo dice desde su humildad. Yo lo digo desde ahí. No puedo ser imparcial tampoco, tengo que decirlo, pero sí es verdad. Cuando llegas a ese rodaje, primera vez, bueno, empiezas las pruebas de vestuario y tal, y de golpe te encuentras pisando el mismo suelo. Yo te lo decía las veces que nos hemos visto, que siempre lo digo, para mí ya estás en un nivel superior porque has estado en el mismo plano que Darío Grandinetti, o sea, ya está, solo con eso, para mí ya tienes otra categoría de ser humano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tú cuando te ves ahí, en ese momento, no sé, Candela Peña, Darío Grandinetti y toda la gente, porque era todo, y además, bueno, los Coira del otro lado... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al Norberto que se había subido por primera vez a un escenario para ver qué pasaba y que se emocionaba con Rocky? ¿Qué le pasó? Bueno, es que era un cúmulo de emociones. Era el sentir la responsabilidad de saber que éramos 55 actores y actrices canarios seleccionados para la primera temporada, que teníamos la presión de hacerlo lo suficientemente bien como para que uno fuera a acabar el estigma y vieran que los actores canarios podemos ser igual de buenos o igual de malos o igual de mediocres que todos los demás de cualquier otro sitio, que no el lugar del que venimos no nos hace diferentes y que el acento era un acento más que no es ni menor ni mejor ni nada, ¿no? Es uno más. Y por otro lado, la presión de hacerlo eso lo suficientemente bien como para que hubiese una segunda temporada y llamasen a otros actores y actrices canarios que se habían quedado fuera en la primera. Porque hay mucho más talento que no va a haber una tercera, por lo que no vamos a poder ver ese talento en otra temporada, a ver nuevos fichajes, ¿no? Que en la segunda hubo. Ya no habrá esa oportunidad, pero sentía esa presión. Y luego, claro, cuando yo veo, antes de entrar, que los protagonistas son Candela y Darío, y cuando ya leo el guión y veo que tengo que darle un puñetazo a Darío Grandinetti, digo, voy a tener que pegarle a Darío Grandinetti. Y fue el día más nervioso que estuve de todos los días de rodaje. Ya con eso ese y el último. Ya está. Yo me doy por pagar. O sea, a mí me dicen, tienes que hacer esto, no me paguen. Yo me doy por pagar. De comer por si acaso. Yo me llevo el tupper. Sí. No se preocupen, no les gasto nada. Pero me voy yo de viaje para allí, ya no se preocupen. Sí. ¿A qué hora hay que estar? No me busquen. Pero es verdad que bueno, que a ver, no sé. Me imagino que tú, viviendo de la interpretación, pues tendrás tus referentes y gente con la que quizás soñabas en algún momento poder estar. Y a mí, Grandinetti es uno de mis referentes desde siempre, ¿no? Por no decir amor platónico y todo lo demás. Entonces, claro, verlo ahí, ya solo verlo en El Hierro y en Canarias y actuando ya era flipante. Ya era muy fuerte. Es un actorazo. Pero es que además es un señor de los pies a la cabeza, un tipo súper educado, súper amable, que, sí es verdad que si no le conoces, sobre todo los figurantes, los primeros días, ¿no? Hace muchas bromas. Y también en una actitud seria, ¿no? Impone, claro. Claro, hace bromas de, bueno, esta toma ha sido una basura, es que no saben hacerlo bien. La ironía. Y lo estaba haciendo, claro, lo estaba haciendo siempre de broma. Entonces, Claro. cuando lo hizo 2 o 3 veces, ya la gente empezaba a pillar de que estaba de broma y ya le seguían el juego de, sí, la verdad es que esta no ha sido nada buena. Los figurantes. Fuerte mierda, claro. Delante de él, ¿no? Y era todo eso. De hecho, cada vez que en la serie, en el grupo que tenemos, ¿no? De todos los componentes de la serie, o casi todos, ¿no? En el WhatsApp, cada vez que la serie ganaba un premio o salía algo importante, siempre él ponía, bueno, pues nos volvimos a equivocar, lo volvimos a hacer mal y ahí estamos, ¿no? Pues, era como su forma de decir... Y él lo dice así tan tranquilo, no, yo tengo un grupo de WhatsApp con Darío Grandinetti. Bueno, si tú lo tienes del cole de los niños, pues yo lo tengo con Darío Grandinetti. Y te aguantas. Así. Bueno, para mí es una cosa de la que sigo flipando, Claro. porque al final, para mí en el trabajo, yo no lo veo a él como Darío Grandinetti. Para mí es mi compañero, claro, y nada más.
Porque ya tuve, en mi primera experiencia en la que tuve un personaje en cine, Pepe Sancho me contó por una anécdota que pasó ese día, que, claro, desde el momento que tú te pones a pedir una foto al compañero, sin conocerlo realmente, sin ser tu amigo, te has convertido en un fan. Claro. Y entonces que siempre era mejor ver a los compañeros como lo que son y no verlos nunca ni por encima ni por debajo de ti. Siempre todo el mundo es igual. El que llega nuevo es igual que el que lleva 30 años dedicándose a esto, que todo el mundo sea igual. Y si tratas a todo el mundo así, dejas de pensar eso así. Pero ya en la parte personal, en la que ya tú te vas a tu casa, yo estoy rodando con Candela y estoy rodando normal, y estoy teniendo una secuencia y no la estoy viendo como la gran Candela Peña, estoy viendo a el personaje, a Candela y a Cabrera. Para mí no existe nada más. Y, por supuesto, nunca permitiría ni un trato de favoritismo ni un trato de desprecio, porque somos iguales. Pero cuando ya llegas a tu casa y ya vuelves a ser tú completamente, dices, pero que tengo el WhatsApp de Candela Peña. Pero ¿Pero qué que locura es esta? yo ayer estaba haciendo una obra con mis colegas aquí, o sea, ¿qué está pasando, no? Y es verdad que tienes ese punto, ¿no? Que al final pues te vas acostumbrando y le vas quitando la importancia porque al final solo son personas, no somos más que No, eso. no, Ni seguro. ellos ni nosotros somos lo mismo, o sea que... Personas bueno, que hacen lo mismo que tú y que aman lo que están haciendo y lo transmiten. Y creo que por eso también nos transmiten tanto los que estamos del otro lado y los terminamos viendo así, como tan grandes, ¿no? Porque creo que una de las cosas que pasa con la gente que conecta con los espectadores es que esa pasión trasciende y nos llega a los que estamos disfrutando de eso. Por eso hay Sí. personajes que conectan tan rápido y otros que no, ¿no? Creo que va por ahí también una cosa de sensaciones, de Sí. pasiones y de amor absoluto a lo que están haciendo, porque al fin y al cabo es un trabajo, pero esto también es absolutamente vocacional. O sea, si Sí, no sí. tienes esa pasión y ese amor, no te va a salir a Sí, hacerlo porque luego hay realmente. algo que no es tan importante, lo es, pero que no es tan importante, que es el talento. Porque si tú le echas ganas, al final todo va teniendo frutos, todo va llegando y vas mejorando con el tiempo y vas haciendo... Porque hay gente que nace con un don y gente que no. Y gente que, yo me considero ahí, que hemos tenido que ir poco a poco encontrando el camino, encontrando una forma de interpretar en la que nos sintamos cómodos, en las que nos sintamos que damos verdad al interpretar. Pero hay gente que tiene un don, que es imposible que lo haga mal nunca, que le da igual lo que le des, que te lee el prospecto de una receta y te lo lee y dices, Dios mío, estoy llorando de lo bien que lo hace. Pero no todo el mundo tiene ese don. Y entonces es trabajo. Entonces es eso, es dedicarle devoción y horas y más que otra cosa al final. Porque evidentemente todo lo que vemos en pantalla no es talentoso. No. Y todos tenemos actores o actrices que decimos, uy, este no es muy bueno, pero, Uf, esto no pero ahí no está, me se lo ha transmite, currado. o no me Sí. llega, o siempre hay algo, ¿no? Sí. Pero bueno, también es como en la vida misma, que con gente que tienes más piel, gente que no la tienes, Claro, entonces, hay gente que bueno, lleva eso una cafetería trasciende. toda la vida y no te hace bien el café. Y otros que llevan una semana y dices, "Uy, madre mía, qué café tan bueno este, ¿no?" O sea que al final todo tiene un poco de talento y de tesón. De trabajo, componentes iguales. ¿Qué te ha aportado a ti tus experiencias en audiovisuales al teatro y viceversa? ¿Qué te llevas de un lado y del otro? Bueno, del teatro, que es algo que al final le ha aportado el cine, es que el teatro es un plano secuencia, de principio a fin no hay corte. Y casi todo lo que yo dirijo es en plano secuencia. Casi todo es con un único plano. Con la cámara te va siguiendo o la cámara está quieta, pero siempre casi todo lo que hago es dirigido así. Entonces me he llevado eso, esa parte bonita que tiene el teatro de todo es en el momento, todo es en vivo y en directo y una vez empiezas ya no puedes parar ya. No hay, si te equivocas, no te equivocas tú, se equivoca el personaje. Tienes que continuar. Como Y este podcast. claro, Aquí somos plano secuencia. exacto. Ah, sí, lo que Ya, sale, como sale. o sea, el cine de Méliès, que era teatro puro al inicio, luego ya empezó a mezclar mil cosas, ¿no? Pues era teatro, un único plano desde lejos y se acabó. Y, y luego, al contrario, me he llevado, que luego es algo que he tenido que forzar un poco, el teatro tiene esta parte de un poco más sobreactuada, un poco, evidentemente, porque tienes que llegar a la fila 18 que no te ve. Y tu voz tiene que resonar más si no llevas micro. Entonces hablas de una forma en la que no hablarías por la calle porque entonces te irías escuchando toda la calle. Y le he intentado aportar al teatro esa parte del cine de que la cámara está aquí y el micro está como casi como ahora. Mientras esté fuera de plano, pero el micro lo tienes al lado. Entonces hablas normal porque el sonido se va a recoger. Y tienes que interpretar para mí, con lo mínimo para transmitir, ¿no?
que es lo que hacemos en la vida real. Casi nadie es como excesivamente expresivo. Conocemos muy pocas personas que sean excesivamente expresivas, ¿no? Siempre conocemos a alguien que es muy expresivo, otros que menos, pero excesivo no. Y en el teatro todos somos excesivamente expresivos, ¿no? Y entonces me he intentado llevar al teatro, darle un poco de naturalidad. Y esto no juega a mi favor, o no habla a mi favor, pero a mí realmente, cuando estoy en el escenario, el espectador evidentemente no existe. Porque si no, tu personaje está rompiendo la cuarta pared, aunque nadie se dé cuenta. Pero es que tampoco existe de ninguna forma, solo existe el agradecimiento de esto lo hacemos para que alguien lo vea y porque alguien tiene que pagar por lo que hacemos para luego el bucle de ir pagando Mantener todo cosas, ¿no? esto. Sí. Claro. Pero yo pienso, tiene que escucharme el público, evidentemente, están pagando por algo y tienen que recibirlo, pero yo no quiero forzar. Es como que, esto está feo que lo diga, pero para mí mi público, o el público que me importa, son las 5 primeras filas, porque son en las que se van a llevar la mayor verdad. A los otros tengo que forzarlo, y lo tengo que hacer porque lo hago, igualmente porque no nos queda otra, porque es teatro. Pero yo pienso, ojalá solo pudiera actuar para ustedes, ojalá no hubiese venido nadie más, pero que con eso nos bastara, que con eso nos bastara para vivir, que no hiciera falta que se llenara el teatro, y que solo vinieran las 5 primeras filas y poder actuar en pequeñito. Y hay un teatro en Las Mercedes que se llama Sala de Teatro, que es como esto. O sea, es un garaje en el que han puesto unas butaquitas y actúas directamente a una distancia de... A 1 metro tienes al espectador. Y a 2 metros ya tienes la siguiente pared. O sea que hay 3 filas por lo que puedes hacer teatro como si fuera cine. Hacerlo de la forma más natural posible, más cercana, sin llevártelo al histrionismo y a la sobreactuación. Qué guay, ¿no? No, qué bueno tener todas esas experiencias para poder traspolarlas unas a las otras y que todo te aporte, ¿no? Es interesante. Muchos actores al final a veces no quieren hacer algún tipo de medio por ese hecho, por no poder pasar de uno al otro con facilidad. Sí. Y les cuesta y dicen, no, yo prefiero hacer solo cine o yo prefiero hacer solo teatro, ¿no? Y que tú puedas aportar de cada uno a los demás, pues me parece súper interesante. Mira, tu última experiencia así más grande a nivel audiovisual, que fue este largometraje del que hablábamos al principio fuera de micrófono, que es un largometraje inquietante, se podría decir, ¿no? Que es Johan, que te ha llevado también a muchos festivales, a estar con él mucho tiempo y donde llevas el peso absoluto de la historia, ¿no? Sí. Eso ya, ahí no tenías más que 2 o 3 personajes que te apuntalaban un poco y una voz, pero el peso de la historia va encima tuyo. ¿Tú crees que podrías haber hecho ese largometraje hace quizás 5 o 6 años, sin toda la experiencia que tenías encima ahora? Podría, pero si hay cosas, porque soy muy autocrítico, si hay cosas que ahora veo y digo, esto lo podría haber mejorado, esto si hubiese hecho otra toma o si hubiese sabido ahí lo que sé ahora, lo hubiese mejorado, hace 5 años estaría viéndolo ahora y diciendo, ay Dios mío, todo lo que hubiese mejorado ahora de aquí. Porque todo cuando lo estreno me parece más o menos bien, no todo, pero casi todo me parece más o menos bien. Ya cuando lo veo por segunda vez digo, pero ¿y cómo me gustó esto a mí? Y con Johan todavía me sigue gustando bastante del trabajo, pero ya hay cosas que ya empiezo a ver que digo, esto ya a día de hoy lo habría hecho de otra forma, ¿no? Pero bueno, hacer Johan ha sido una experiencia increíble de un rodaje de casi 1 mes en Italia y luego una parte que se rodó aquí en Canarias, que fue escenas mucho más cortas. Era menos metraje, mucho menos, pero también estuvimos casi 1 mes aquí rodando, entre Gran Canaria y aquí. Y es que hay toda una experiencia que además está relacionada totalmente y directamente con el mundo del cortometraje, con un corto que hice, Tragedia Griega, y con Hierro. O sea, está todo unido, enlazado. Todo empieza con, si puedo contarlo, no sé. Sí, puedes. Cuando dirijo Tragedia Griega, el corto lo empezamos a enviar por festivales y empieza a funcionar muy bien. El corto al final yo dejé de moverlo porque me daba mucha ansiedad, porque ¿cómo se llama? Lo distribuía yo solo y eso era quitarme horas cada día para distribuir el corto, que eso normalmente le pagas a alguien y te lo hace. Y no podía permitirme estarle pagando a alguien. Entonces lo hacía yo y me dedicaba horas a hacerlo. De hecho, mientras rodamos la primera temporada de la serie, yo estaba enviando en los descansos por la noche, enviaba a festivales el corto. Y nos seleccionan en Italia,
en un corto que se llama Fate Cinema. Y resulta que es un festival que no proyecta tu corto ni le dan premio, sino que el premio es seleccionar 10 directores de todo el mundo para que vayan y roden un corto allí, en el pueblo ese que se llama San Potito, en Italia. Sí, San Potito, eso me pareció... Es una maravilla de nombre. Sí, una cosa Para así nosotros, como... tiene Sí. un extra, ¿no? Y yo fui seleccionado por España, entonces voy allí a rodar un corto, que eso ya es otra historia del corto que hice, que es un plano secuencia de 9 minutos de una silla en un descampado, con mi voz de fondo, que además mi voz es la voz de cámara, ni siquiera de un micro, con mi voz de fondo, inventándome una historia y luego narrando mi propia historia en el festival. O sea, la cuarta pared la destrozábamos completamente, ¿no? Pero solo se ve una silla, no pasa ninguna persona, no hay nada. Y allí conocí a Santiago Tamañone, director que venía seleccionado por Argentina, que dirige un corto sobre la muerte, sobre una chica que conoce a la muerte y se hacen amigos. Y entonces la muerte va con ella a todas partes. O sea, era muy divertido, una comedia negra. Son los dos muy tradicionales Sí. para elegir los temas, sobre todo. Por eso congeniaron. Totalmente. Creo yo. Y además que éramos los dos únicos que hablamos español. Él hablaba bien inglés y, sorprendentemente, supongo que por los genes argentinos que van muy hilados con los italianos, empezaba a hablar italiano. Y yo, pues, sí, chapurreaba todo el tiempo, o en inglés o en italiano, pero en español solo podía hablar con él y con otro chico que venía seleccionado por Francia, pero venía de Isla Martinica, que hablan una mezcla de francés, español. Sí, Entonces él sabía un poco de criollo español. de eso que le dicen ellos, Claro. sí, una cosa así. Y él sabía un poco de español, entonces con él dialogaba un poquito. Y el Santiago Tamañone me dice que si hacía un papel en su corto. Primero me dijo hacer la muerte. Yo le dije que no porque iba a estar ocupado ayudando a otro corto y pensando en el mío, que no sabía qué hacer. Entonces le dije que no y me ofrece otro personaje, que es un tipo que muere al inicio del corto. Entonces le gusta la interpretación, a pesar de que era una cosa muy pequeña. Le había enseñado parte de Hierro porque ya tenía parte de lo que habíamos hecho y tal. Y entonces me dice que tiene un guión para una película, que quiere rodar en algún momento, que me lo da para que yo me lo lea y a ver qué me parece. Me lo leo, fantástico. Es una película que no hemos hecho, que algún día haremos. Él está buscando ahora producción para hacerla. Señores con dinero, por favor, ya Sí. saben. Creo que ya hay algo de inversión, pero Vamos, todavía bien. vamos a ver cómo se desencamina. Y entonces, cuando llega el día de la gala, él gana el premio del público, que su premio era volver a Italia a rodar otra cosa, que en principio es un largo, y yo me gano el premio del jurado por el corto, que yo pensaba, esto no va a ganar y esto lo he hecho porque había que presentar algo, no me he venido a Italia para no hacer nada, ¿no? Y presentó una tontería, es que era una tontería. Y gana el festival, que yo me subí avergonzadísimo a buscar el premio, porque me da vergüenza ver el trabajo que habían hecho mis compañeros, que era un alemán, otro que venía desde Brasil, había 2 o 3 italianos, otro que, no sé, es que era de todos lados del mundo, y que gane un tinerfeño que ha grabado una silla. Que Es era un poco como el festival ese de cine que organizan en Los Simpsons. Sí. Que termina ganando el señor Burns, que es Que el yo creo que yo paga. pensaría, esto es tan malo que tiene que ser bueno. Esto no lo entiendo, Hay algo con lo aquí. cual hay algo. Sí, sí. sí. Entonces, lo curioso es que mi premio era una residencia artística en Gran Canaria. Desde Italia me envían a Gran Canaria. Tu premio es volver a su casa. Sí, era una básicamente. cosa. Y bueno, que rodé una peli que no hemos terminado en Gran Canaria. Y Santiago me dice, cuando vengamos a Italia, quiero que tú vengas y que seas el protagonista de mi película. Bueno, la película cambió y se convirtió en otro guión. Eliminaron el otro guión y quedó en el aire, como digo, para hacerlo algún día. Y se trabaja en el guión de lo que ahora es Johan. Y entonces, bueno, una cosa detrás de la otra. Y acabamos en Italia rodando la peli. Con el pelo yo lo tenía más corto, como has visto en las imágenes y tal. Y mientras rodábamos Johan, y aquí es donde se une con la serie, me escribe Jorge Coira por Instagram y me dice, esas fotos que estás subiendo, esas stories, ¿son actuales? Y le digo, sí. Y me dice, no te vuelvas a cortar el pelo. Y fue como una confirmación. Ya tenía algún rumor que me había De llegado, la pero una segunda confirmación temporada, de tu personaje vuelve. Ay, qué guay, qué guay. Que yo no lo sabía en aquel momento, aunque ya te digo que ya varias personas me habían dicho que sí, pero como que no tenía una confirmación de esto. Es que lo de las greñas de Cabrera es para otro podcast. Sí, porque al principio empecé a rodar con extensiones, de hecho. Mira tú. La pandemia hizo que el parón me creciera el pelo lo suficiente para luego todo el resto de temporada grabar con mi pelo.
Y así como fuimos a Italia, grabamos una peli, tuvimos que parar la peli. O sea, acabamos lo que quedaba en Italia, pero tuvimos que parar y esperar un año a rodar la serie, volver a cortarme el pelo y venir aquí a Canarias, que el director es de Argentina. Ahora se ha mudado a Barcelona y vive en Barcelona, pero se tuvieron que venir para aquí para rodar lo que faltaba en Canarias porque al final era mucho más barato, ir a playas lo que necesitaban, que ir a Italia otra vez. Claro. Bueno, al final Canarias en ese sentido ha ganado mucho. Y el otro actor es canario también, es Claro, Madariaga. Madariaga. Que él no fue a Italia, él todo lo rodó aquí. Y claro, casi toda la peli estoy con una radio en la que él me habla a mí. Yo hice la peli solo en Italia, porque los 2 o 3 actores que estaban en Italia eran gente de allí, que eran cosas muy cortitas, eran los demonios de la película, por lo que realmente no, mi personaje no habló con nadie en toda la película. Y solo el primer día me hicieron la voz de Madariaga, me hablaba, me leía el guión, el ayudante de dirección, que era otro argentino. Y claro, Igual a Madariaga. Porque, y claro, claro, él tiene una voz tan particular que... que Madariaga es argentino, bueno, nació en Madrid, pero se fue a Argentina toda su vida, pero nunca ha tenido el acento. Y él tiene más el acento de Madrid y trabaja en canario casi todo el tiempo, por lo que ya el canario lo domina. Y argentino lo habla muy bien, el acento, ¿no? Pero realmente no le sale natural hablarlo de por sí, ¿no? Y claro, me empieza a leer la voz con el acento argentino y totalmente muerto, totalmente plano, porque no era actor, Claro. evidentemente, que yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, no me leas nada más. Yo me leo el guión, yo calculo los tiempos y yo me imagino a Madariaga hablándome. Y así hicimos toda la peli. Qué Todo el tiempo era fuerte. hablando yo solo, haciendo pausas como un loco, haciendo pausas yo solo, hablando conmigo mismo. Qué fuerte. Pues mira, y el resultado que sea una película como Johan, bueno, te tiene que llenar de orgullo. Es un proyecto que todos me llenan de orgullo por alguna otra razón, ¿no? Ya solo por haberlo completado siempre me da como la satisfacción de estuvimos ahí y lo hicimos, aprovechamos la oportunidad. Pero con este me da una satisfacción grande porque fue mucho trabajo, muchísimo trabajo y yo quería que saliera bien sobre todo por el director, por Santiago, porque sabía lo que él había apostado por esta película y mi labor era hacerlo bien por él, más que por nadie, por él y porque él se sintiera orgulloso de haber confiado en mí y en toda la gente que confió, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué hay ahí? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué tienes ganas de hacer también? Porque, claro, el señor tiene su compañía de teatro, o sea que se le puede preguntar qué tienes ganas de hacer. ¿Qué es los próximos desafíos que tienes por delante? Pues mira, cine en cortos. Ahora tengo varios rodajes pendientes que van a salir, de hecho uno es la semana que viene, de un cortito, y siempre van a salir 1000 cosas. Entonces como ya es un ambiente un poco más de muchos proyectos. Rodaré un largo este año, el que tengo de un director de Gran Canaria, que es una peli indie, pero con un potencial muy grande. O sea, el guión fue leerlo y me atrapó enseguida. He rodado hace muy poco otra película, que no sé si se estrenará este año o el año que viene, también con un papel grande. Y, eh, y estrenaremos también la de Reyes contra Santa, una peli española con Carra Lejalde y David Verdaguer y unos cuantos Ah, de los que están ahora en la brecha ahí. Y literalmente son los Reyes Magos contra Santa Claus. O sea, la peli va literalmente de eso y es como no personajes disfrazados de, sino que son los supuestos reales que están ahí en una lucha. Y bueno, es una comedia, evidentemente. espero. Y lo que rodea solo tengo una secuencia, pero una secuencia que me divertí muchísimo y que de estas que dices, esta no la eliminan, esta la dejan en el montaje, esta no se queda fuera, ¿no? Porque tiene importancia, ¿no? Para la trama. Y luego teatro, estamos preparando una adaptación del Quijote, solo 2 actores. Toda la historia del Quijote completa con solo 2 actores está siendo una locura. Ya al escribirla, pero ya llevarla a cabo va a ser más locura todavía. Pero esto ha sido, pensando evidentemente con los tiempos los que vimos de pandemia, cuesta llenar teatros y cuesta mucho más luego pagarle, por mi anterior experiencia, pagarle a 8 actores, Claro. cuando a lo mejor no se llena el teatro, ¿no? Entonces vamos a hacerlo 2, es una apuesta arriesgada. Ya hicimos una versión de 15 minutos hace tiempo y vamos a hacerla la versión larga. Luego estoy preparando algo, o llevo tiempo preparando algo de Lorca. También, esta sí que tiene que ser varios actores, entonces es como que primero recaudaremos con la primera para luego Va a tener fondo. para tener fondos para la siguiente. Y no sé, seguramente se me queda algo. Bueno, vamos a estrenar otra obra en breve, el mes que viene no, en septiembre, que es una historia sobre Jesucristo, pero muy al estilo de la vida de Brian. O sea, una sátira. A ti te va la marcha.
Sí. Vamos a decirlo claro. Buscamos no faltar al respeto, pero igualmente siempre se habrá alguien que se ofenda, ¿no? Y en el fondo, por mucho que nosotros hayamos medido todo para que no haya eso, no haya algo que sea insultante, en el fondo esperamos que pase, porque no hay mejor publicidad que alguien enfadado. Claro. Entonces, si alguien se enfada, llega Oye, mucho ahora más. que dices la vida de Brian, que yo te veo y das un poco el perfil de Monty Python, ¿eh? Un poquillo, ¿no? No, tienes No, esa sería cosa. maravilloso haber Yo podido trabajar con ellos. En el frente te veo. En el frente de Judea. En el frente de Judea. Yo te veo, ¿eh? Te veo ahí. Sí, me mola. Pues todas esas cosas vamos a estar pendientes. Nos tienes que contar. Nosotros lo contaremos en nuestras redes y que te vayan a apoyar los 4 que nos escuchan y nos ven a nosotros. Pero mira, son 4 más. Bueno, ahora Eso ya saben. De la fila 5 para adelante. Por favor, va a ser mucho mejor. En el teatro va a ser mucho Yo ya mejor. aprendí. Yo ya sé que si te voy a ver, si no, no me ves tú a mí. No me tienes en cuenta. O sea, sí porque pagaste, tengo que hacerlo. Sí. Y el de la fila 17 se tiene que enterar porque Claro. ha pagado. Pero ojalá las entradas valiesen, y todos nos lo pudiésemos permitir, valiesen 100 euros cada entrada y que solo llenáramos las 5 primeras filas. Y ya con eso tenemos... Bueno, a mí me pasó cuando hablando con uno de los actores del Rey León, que decían eso, que habían apostado por un teatro que no es quizás todo lo grande que tenía que ser para un musical de esa envergadura, porque eso lo podrían haber hecho en el Wishing Center si quisieran, ¿no? Pero mantenía esa cosa también de cercanía con el actor y el público que estuviera palpitando desde cerca, digamos, ¿no? Sí, Que porque no, al final, que no si se no- fuera lo monstruoso, sino mejor era repetir la función 2 veces al día que perder en la inmensidad de un teatro muy grande y que pequeños detalles que van pasando por ahí, pues te los perdieras por estar a kilómetros, ¿no? Claro. Por decirlo de Yo alguna no sé si forma. alguna vez has ido a la ópera en el auditorio, pero como te sientes un poco atrás... que A además tiene- ópera que- y a conciertos donde Claro, he tenido sí. que adivinar quién estaba Claro. arriba del escenario. Sabía quién era porque lo escuchaba, pero de verlo. Me acuerdo de una vez que me tocó por dormirme, por comprar una entrada, fui a ver bueno, ahora no me voy a acordar exactamente quién era un cantante, y estaba yo muy emocionada por ir, pero como fui la última en comprar la entrada, me tocó el último arriba, que yo cuando llegué estaba buscando el paracaídas. Que es verlo como en la tele, es peor todavía. Y te puedo asegurar que encima, entre mi miopía, mi astigmatismo y tal, dije, me pongo el set en casa y lo disfruto mejor. Totalmente. Porque el vértigo que me daba estar ahí sí, arriba. Entonces, sí es verdad que, claro, bueno, un teatro grande, genial, pero, claro, Es excesivo. pierdes demasiado. O sea, porque además sí que a veces, no sé si sigue estando, pero recuerdo que hubo un tiempo que había como unas pantallas que tú dices, he venido al auditorio para A ver ver la tele. la tele. O sea, Sí, sí, ¿qué está sí. pasando aquí? Sí, Y luego leer los subtítulos si quieres enterarte Claro. de lo que están diciendo, Sí. si es en este caso, por ejemplo, la Igual, ópera, ¿no? Es verdad que en algunos casos en particular hay artistas que son muy conscientes de eso y entonces se involucran mucho más al público y por más que estés súper lejos, te sientes que estás formando parte y eso se agradece mucho, pero después hay veces que no pasa eso y dices, ¿a qué vine? Básicamente. Está viendo unas motitas ahí al fondo. Sí, que lo estoy adivinando. Sé que es el que canta porque ves el que se mueve. Que sí, porque además en la pagué ópera... la entrada y dice el nombre. Porque en la ópera no actúan mucho. Claro, no. Y ves que el Y que los canta es el que se mueve, los personajes, demás no sí, se mueven, los están quietos ahí. personajes se te pierden. ¿Ese quién era? Sí, Porque realmente no hay manera. Pero bueno, se agradecen también esos teatros pequeños, esos teatros grandes. Ver un teatro grande lleno también es verdad que Desde el motiva y escenario, mueve. desde el escenario impone muchísimo, es una cosa. Cuando sales, porque yo te digo que yo de verdad, para mí no existe el público mientras actúo, pero cuando acabo y de repente salimos al aplauso y digo, pero esto estaba lleno. Sí, cuando se enciende la luz de sala tiene que ser, uff, Y ves eso lleno. qué y dices, maravilla. "Madre mía". Qué maravilla, me encanta. Y además, tú también actúas mucho no solo con compañeros, sino con amigos. Entonces, ese momento tiene que ser ahí de... Muy Orson Welles todo. ¿eh? Sí, ¿no? Que decía, yo no quiero artistas, quiero amigos nada más. Y me da igual que sean buenos o malos. Mientras sean mis amigos. Bueno, encima son buenos. O sea, Sí, actúas yo con considero que amigos sí. y tienes amigos que son buenos actores, entonces ya lo tienes todo. Más como mira, citando a Madariaga, una cosa que él es muy gracioso de por sí. Y tenemos una relación de amor-odio, odio falso. Nos amamos, nada más que nos amamos, pero estamos todo el tiempo metiéndonos el uno con el otro, ¿no? Desde el día que nos conocimos. Y una frase que siempre contaba, una historia que contaba, dice, yo solo me rodeo de buenos actores. Yo nunca trabajo con los malos, siempre trabajo con los buenos. Y claro, al principio él te lo lanza como para que tú tengas una mezcla de, ¿lo dice desde el ego? De yo soy tan bueno que solo trabajo con los buenos, o lo dice desde que nos aprecia tanto a todos. Y no, iba de el giro, porque todo lo que él cuenta tiene un giro anecdótico,
que es que dice, yo cuando voy en el metro de Madrid, porque vengo de ensayar no sé qué obra, y me vengo con 2 actores que ese día me acompañan, porque van al mismo sitio, ellos van diciendo, qué buenos somos, y qué malos son todos los demás, ¿eh? Son malísimos. Pero al día siguiente voy con los otros 2 y están diciendo, qué buenos somos y qué malos son los otros. Y yo siempre voy con los buenos. Tengo la fortuna que siempre voy con los buenos. Bueno, sabe rodearse entonces. Sabe rodearse y bueno, es verdad que en el mundo de la actuación pues hay mucho ego y de eso se mantiene también un poco. Y hay que intentar siempre mantener como el equilibrio de que la autoestima esté mucho, o sea, muy por encima del ego, ¿no? Que sea lo que importe, el quererte a ti, pero no quererte por encima de todo, ¿no? Claro, y mantenerte también un poquito ahí en la tierra, claro. ¿no? Ahí, por lo menos cerca, que ondeando por aquí. En este podcast hay preguntas que todos tienen que pasar. Bueno, yo lo pues, siento, pues vamos pero allá. te toca porque si no, es como si no hubieras venido. Entonces no he estado tienes aquí. que pasar. Tienes que pasar por las preguntas. Hay 2 que hace mi compañera, que hoy no está, pero que está presente en sus preguntas, y 2 que hago yo, que son una chorrada, pero que las tienes que contestar igual. Venga, va. Empiezo con una de las mías, a ver qué pasa. Vale. ¿Qué cosa haces ahora moderno, que nunca te hubieras imaginado hacer cuando eras adolescente? A ver, vamos ahí. Memoria emotiva. Tengo que darle vueltas, ¿eh? Bueno, esto luego No, cortas el silencio. sí, luego. eso Cortamos el silencio tengo luego. que cortar. Porque tengo que Pero pensar. a ver qué se te ocurre moderno que te sorprende. Porque a veces nos encontramos con cosas que hacemos ahora y nos sorprendemos en plan, esto es demasiado. Que seguro que muchas, pero ahora mismo es como que no caigo, ¿no? En algo concreto. Porque te podría decir tonterías, como que antes, a lo mejor lo que cocinaba, porque era un chavalillo, pues cocinaba tonterías y pensaba, yo de pasta puedo vivir, que podría vivir de pasta. Pero ahora es como que me gusta cocinar y hago otras cosas y no pensé que fuera a hacer eso nunca, ¿no? Oye, que un hombre que cocina es de moderno, porque... Claro, Bueno, también es verdad que los tiempos, bueno, en los tiempos que vivimos, eso es de a ver, que hombre cocina, moderno. Cocina. No estoy Sí, sí, hablando sí. que mezcla 4 cosas, sino que cocina, que le pone cosillas ahí. Eso es de moderno. Sí, de ir jugando con la cocina. Bueno, pues mira, puede Mira, ser eso uno. puede ser, Si, claro. si pienso otra, te lo digo. Vale. Nos quedamos de momento con Venga, esa. hacemos así. Vamos con las que son así más sesudas, más profundas, que tienes que bucear dentro de ti. Venga. Si supieras que nadie te va a juzgar, ¿qué harías? Y no digas actuar porque eso ya no vale. Bueno, haría 1000 cosas. Ahí sí que puedo decir muchas cosas. Aquí digo de más. A ver. Porque me pondría... O sea, hay momentos en los que voy por la calle y me dan ganas de, yo qué sé, de meter un grito al aire. De desahogo, de... ¿Quién se va a poner a gritar por la calle porque pensaría que estás loco? Y como todavía mantengo un poco de cordura, pues evidentemente no hago ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé, o sea, son cosas así, muchísimas cosas así. Arranques, te dejarías ir. Me dejaría llevar, pero como la gente te está mirando y te van a juzgar, hay cierta parte de... Y yo que sigo siendo bastante tímido, aunque esto no viene de timidez, viene de ser cuerdo, ¿no? O no. O a lo mejor precisamente a lo mejor esa es la locura, el no hacer realmente lo que queremos, ¿no? Pero no sé. Pero 1000 cosas así que me contengo y en otro momento haría. Bueno, ¿no? si lo ven alguna vez gritando por la calle, no lo juzguen, por favor. No lo juzguen. Soy yo. Déjenlo libre. Y no estamos grabando nada. Soy yo. No, es él que se está liberando en ese momento. Es como la olla a presión que necesita soltar, ¿no? A veces somos unos cuantos, creo, los que queremos. Totalmente. Porque hay Pegarlo. cosas que en un momento pensaba que he cambiado mi forma de pensar. Y, por ejemplo, de adolescente, yo nunca he sido muy fiestero, pero de adolescente que salías porque había que salir, porque era lo obvio, ¿no? Si tú no sales, eres el que se ha quedado atrás, ¿no? Y me quedaba hasta el final. Ahora digo directamente que no voy, y si voy y me quiero ir, me levanto y me voy. ¿Cómo te Y ya, pues entonces hay cosas que antes no habría hecho que ahora sí. Eso la edad te da esos permisos también. Totalmente. ¿no? O eso de, mira, se suspende el plan del viernes, uy, qué pena, y tú estabas Vaya. en la cama ya. Sí, yo no estaría pensando ir. Pero bueno, vamos, eso la edad te da esos permisos. Mira, llega el genio de la lámpara y te concede 3 deseos, pero tienen una condición. Tienen que ser 3 chorradas para cualquiera, pero a ti te cambian la vida. Vale. Pues estas las tengo más claras. No pidas presupuesto para grabar porque sabes que no hay. Las tengo más claras. A ver. Mira, una, como tienen que ser chorradas, y yo tengo como unos deseos que me gustaría cumplir alguna vez en mi vida, que son chorradas precisamente. Uno es trabajar en una orquesta de estas de pueblo que no me gustan nada. De hecho, mi chica, que estará viendo esto a lo mejor, si seguimos juntos, si no me ha dejado, después de esto,
le gusta como a cualquier persona medianamente normal y luego somos unos cuantos a los que pues, no nos Pero gusta. eso tú dices de orquesta de las de verbena. Sí, las de verbenas, vale. las romerías, todo esto Vale. que ya están en todas partes, ¿no? Sí, sí. A mí me causan que me causa como mareo, como que me siento mal. Es real esto, me empiezo a sentir como mal y me agobio y no me gustan, pero siempre me daría mucha gracia que me contrataran para ser el que dice cuando empieza el concierto y empieza alguien que tú escuchas de fondo diciendo y dice ¡sabor! Entonces me gustaría ni siquiera estar en el escenario. El que prueba el micrófono. Claro, pero que está ya en medio de la actuación. Entonces, como que de vez en cuando, en momentos clave, aparecer, coger el micro muy tranquilamente y además totalmente impasible, sin expresividad, decir ¡sabor! Y irme. Y salir. Y luego volver a decir ¡hice! Y así nada más. Todo como muy, muy canario, además, todo. Y Ay, cobrar, mira, si y cobrar alguna por vez- ello. Si alguna vez lo cumple, por favor avisa que tengo que ir a ver eso. Por favor, si alguien tiene una orquesta y me está Y escuchando, necesita a alguien que diga el sabor. que me invite. La gente no comprenderá lo que está pasando. Pero yo habré Oye, cumplido una un sueño. performance, eso es un corto, te digo yo. También. Tienes un corto ahí. Ahí También. hay una historia para grabar, creo yo. Si alguna vez algún festival de estos coincide con una verbena, ya sabes la historia que tiene que contar. Yo Sí, sí, creo sí, que totalmente. sería flipante, de verdad. Me gusta mucho. Vale, Pues la decir sabor en una orquesta. Vamos, me pegaría ahí y cobrando además. No quiero hacerlo gratis. Y toda la noche aguantando. Claro, yo aguanto Todo. ahí lo que quieras. A base de agüita y refresquitos como mucho. Yo que yo alcohol tampoco bebo. Ay, qué bueno. O sea que- Además que dirían, ese está borracho seguro. Sí. Y es el que menos ha bebido en toda la noche. Es que de otra forma no te podrías subir No, no, a no. ese escenario. El segundo, A ver, segundo. es otro sueño. Voy a ir increciendo el nivel, ¿eh? Dios mío. No El quiero último, pensar. el último a lo mejor tienes ya que eliminarlo, ¿eh? explotamos, El último a lo mejor tienes que explotamos. eliminarlo. El segundo es yo nunca he querido la fama. Nunca he querido ser famoso, pero he comprendido que realmente si quieres trabajar de forma continuada en proyectos grandes, tienen que conocerte. No ser estrictamente famoso, pero tiene que conocerte una gran cantidad de gente, ¿no? Porque a mí la fama es algo que no me atrae de nada en absoluto, pero sí trabajar. Les tiene que sonar tu cara. a Sí mucha trabajar gente, mucho. sí. Entonces he comprendido que hay que tener un equilibrio en ambas cosas. Pero si por una única cosa me gustaría ser famoso, por una única cosa es por hacer una obra en la que da igual a lo que ponga las entradas, a la cantidad, que la gente las va a pagar. Ponerlas a 150 euros la entrada, que es una locura de precio, que no hay ninguna obra que cueste eso, pero ponerlas a 150 euros y que se venda todo. En el teatro más grande que hay aquí, en Madrid o donde sea, que se venda todo. Y entonces la obra se va a llamar Avalancha. La obra va a durar 60 minutos exactos de reloj. Además va a haber un reloj en Me pantalla. está dando vergüenza ajena, te lo voy contando. Va a haber un reloj en pantalla que marque los 60 minutos. Entonces la obra iniciará, se abre el telón. Ya, es que además la voy a contar, es que me da igual. Aparezco yo empujando un sofá, lo dejo en el medio, vuelvo a salir y entonces empieza el contador, entro y me siento. Y a partir de ahí, durante una hora exacta, voy a estar dejándome caer por el sofá, resbalándome por el sofá. Oye, un trabajo corporal impresionante, pues tienes que estar una hora, Y ¿sí? tengo que haber calentado otra hora antes porque si no me voy a romper la espalda fijo. Entonces, una hora dejándome caer y en Tiene el... que ser un Chester de esos que están bien pulidos y tal, pues si no te vas a Claro, quedar pegado. claro. Y dejándome caer ahí. Pues sí, porque además si no me voy a rajar la piel fijo. Vamos. Y entonces ir dejándome caer. Y cuando, justo en el momento que toco el suelo, es cuando llega el último segundo de este contador que ponemos. Y una imagen de fondo que se habrá visto desde el principio, que es algo nevado, caerá toda esa nieve, ¿no? Y es la avalancha. Y entonces, esto es por dos motivos. Uno, por ver cómo al día siguiente habrá gente que diga, Dios mío, lo mejor que he visto en mi vida, qué interpretación, lo que transmite va mucho más allá de estas cosas que dice a veces la gente que dice, pero si yo en realidad solo me estaba dejando caer por un sofá, no estaba pasando nada más. Y que no estaba pasando nada más. O sea, como para ver este tipo de cosas, también para ver lo contrario, de gente diciendo... Esa puta mierda que Vaya me vuelva mierda, el sí. dinero. Y entonces, a la gente que se quede y no se vaya, que aguante los 60 minutos, se le devolverá el dinero. Eso ya es Se les devolverá a todos el dinero. performance, ya. Entonces, bueno, ya he hecho un poco de spoiler, pero... Ya cuando- mucha gente va a ir ahí con el móvil, con buena cobertura, palomita y a ver una Claro, peli claro, que se mientras tú entretengan te con estás otra cosa. cayendo. O sea, Claro. yo lo que quiero es que me vuelva la pasta. Solo para aparecer por allí, ¿no? Y la última, ya esta es muy hardcore, ¿eh? La última, sería participar en una película porno, ¿vale? Madre mía. Pero, o sea, tiene que ser... O sea, yo quiero estar de figurante.
No quiero ser el actor, ni la actriz, ni nadie importante. Quiero ser un figurante. Tú quieres ser el que reparte la pizza, esas cosas así que aparecen de la nada. Pero esto la idea es que sea estas cosas que se graban como supuestamente en la calle, al aire libre, ¿no? Como que supuestamente puede pasar gente, ¿no? Sí, sí, que sí, esto, sí, sí. pues entiendo que debe dar un morbo a quien vea este espacio tipo de público, series. sí. Claro. Y entonces es como que en un primer término está viendo una felación. Da igual de quién a quién. Me da igual que sea de un hombre a un hombre, de una mujer a un hombre. Me da igual. Ahí tiene que haber Que haya un bocas. estrapón. Me da igual lo que sea, ¿no? Y entonces, al fondo, desenfocado, además está desenfocado, o sea, tu vista a primera no lo nota, pero tu subconsciente sí, sabe que hay algo al fondo. Va a haber un carrito de los helados, un señor vendiendo helados, y yo voy a estar comprando un helado. Y entonces ese helado va a ser un polo, porque tiene que ser algo que pueda ser chupado. Claro. ¿Vale? Entonces, tú no lo estás viendo a priori, pero tu subconsciente está viendo dos felaciones en paralelo, ¿vale? Y además literalmente hay una, está al lado de la otra, solo que una está al fondo. Y, Bueno, y tú vas a poder poner en tu currículum que la chupaste en Claro. en una porno. y yo tendría un pinganillo y alguien, el que esté grabando, en el momento que vea que el hombre va a eyacular, justo en el momento que suceda, yo al fondo, con el polo ahora sí, y lo partiré. Entonces, evidentemente la película, la persona que esté viendo esta película, Le va a cortar posiblemente todo el hombres, rollo. no se den cuenta, pero su subconsciente sí lo ha pillado y luego no lo sabrá. No sabrá por qué de repente ya no le gustan las felaciones, pero nunca sabrá por qué. Nunca- Quieres hacerle un anclaje emocional al mundo entero, al planeta y Crear unos traumas ahí. Claro, y crear traumas. Que hasta que no vayan al psicólogo no lo descubrirán. Ahora recuerdo que había un tipo al fondo. Y se escucha el ruido. Claro. Y es como, de repente hay mía. muchos hombres que no querrán. Ya. Tu nivel de chorrada es un poquito top. No sé cómo habrá sido lo que todo lo que se ha contado, porque no he visto todos, pero no he visto lo que se ha contado. Pero Perturbado también, que lo bueno, sepas. tonterías, querías tonterías. Bueno, chorradas son, pero bastante elaboradas, por decirlo de alguna forma. Ha costado tiempo quererlas, Sí, querer me hacerlas. imagino. Y las tres son reales, las tres las haría. Tienes unos sueños un poco extraños. También lo tenemos que juntar con la pregunta de qué harías si no te juzgara, porque eso necesita que nadie te esté juzgando. Ya, para poder sí, un poco. O por lo menos sentir Voy a que ser no- muy juzgado por las cosas, por todas. O sea que Mira, y la última, sí, nos centramos un poco más. intentaré responder corto ahora. ¿Qué haces todos los días por ti y solo por ti? Vale, pues esto no siempre, eso no es todos los días, pero intentar comer sano, no todos los días. A veces pues me como un paquete de papas y lo disfruto como un día de fiesta. Y dos también. Intentar hacer ejercicio, pero lo que sí que más hago por mí, solo por mí, es ver cine y leer. Que aunque mi entorno sea muy culto y muy dado a ver cine o leer, al final es una cosa que me gusta hacer bastante solo, en solitario. Entonces es una cosa que normalmente hago para mí. Eso es lo que más hago casi cada día, prácticamente cada Y día. no dejes de hacerlo porque tus recomendaciones y todo eso yo lo sigo mucho. Yo estoy ahí pendiente de decir, a ver, esta la vio Esta no es Norberto. buena, esta Digo, sí. uy, le puse un 3, muchacho, déjalo. Nunca vas a ver un 10, eso seguro. No, eso me he dado cuenta, que eres muy afilado. Pero tampoco un 1, ni menos de un 1. Un 1 con algo puede. Muy afilado ahí. Aparte, muy incisivo. Esto me gustó, pero siempre hay algo que le podemos mejorar y tal. A mí me gusta mucho, de verdad. Así que si alguien no lo sigue por las redes, ya saben, en el rótulo lo van a ver, que en las redes él también no solo pone cosillas de su vida de actor, sino también de lo que consume como espectador. Sí. Y que está guay, ¿no? Porque tienes también otra visión de eso. Que además y que veo puede cualquier aportar. cosa. Veo Sí, tanto sí, el es cine más súper comercial ecléctico, como sí. el cine más de autor, como el cine canario que es grande porque ha tenido producción, como el que no ha tenido producción. O sea, me da exactamente igual. Yo voy a verlo todo y lo disfruto todo por igual. Qué guay, qué guay. Se agradece un montón que lo compartas y que esté ahí también para que el resto, pues, veamos tu visión del cine. Y a mí me entusiasma. Yo puedo ir poco al cine, me cuesta más. Pero sí es verdad que estoy atenta y muchas veces apunto y digo, uy, le hago captura y digo, uy, esto voy a estar atenta cuando la pongan en algún sitio porque Norberto dijo que valía la pena. Digo, bueno, pues ahí estoy. Y el último momento que tenemos en este podcast, como verás, tenemos un tinglado cada vez más grande. Dentro de poco tenemos que ampliar la mesa. De que la gente que nos ha venido a visitar nos ha ido dejando sus cositas. Como verás, todo tiene un toque como muy femenino.
Porque claro, aquí Hay un poco de todo, ¿no? hay un poco de todo, pero ha venido aquí mucha mujer, mucha mujer, además de cómo somos en este garaje, mujeres ya con una edad buena y modernas, que vamos de modernas. Entonces, pues tienes que inaugurar esta sección también con tu aporte ahí masculino, que no sé si se puede considerar así, pero bueno. Y que dejes tu impronta, porque a mí lo que me gusta es eso. Yo ahora veo los regalitos y digo, ay, cuando vino tal, cuando vino cual, ¿te acuerdas que dejó esto? Y me gusta, porque es como tenerlos siempre presentes aquí en la mesa. Necesito un script ya que me marque dónde van las cosas, porque todos los días los cambio de sitio. Y como a veces, yo siempre lo digo, a veces grabamos medio cruzado. O sea, grabamos 2 episodios seguidos, pero uno va 3 días después y el otro tal. Entonces me tengo que acordar, esto todavía no lo pongas. ¿Tá? Y es un poco un trabajo de script, que me haría falta uno profesional que me recuerde. Y cada vez más, porque en un momento que la mesa no exista ya. Claro, esa es la idea también, esa es la idea. O ampliamos, o no sé, hacemos otra mesa más allá. Sí, ya algo se nos va a ocurrir. Pero bueno, llegó ese momento de dejar tu impronta y hacerte un huequito en este garaje para estar aquí siempre. Mientras nos aguanten, pues estará también lo que nos dejes aquí. A ver. Pues lo que traigo es un poco tontería, pero es muy importante para mí. Y es que en este primer rodaje que tuvimos, esta primera película nefasta, hice muy buenas amistades con figurantes que a día de hoy ya no se dedican a esto. Algunos hacen dirección de arte en películas, o sea, han cambiado completamente su vida. Otros no, otros fueron ese día y nunca más, o otros siguen siendo figurantes como profesión. Y nos sacamos una foto con una Polaroid de estas nuevas. Y llevo guardándola, no en la cartera, pero llevo guardándola todo este tiempo porque no salió bien. ¡Qué bueno! Y me pareció como fantástica que no hubiese salido mal. ¡Ay! Pues Y la he guardado mira. hace tiempo, que además me ha pasado varias veces en la vida, como a todo el mundo que tenga una cámara de estas. Pues mira, para los que nos están escuchando por las plataformas solo de audio, es una Polaroid en negro. Que algún día a lo mejor vale algo, no lo sé. Pues vete a saber. Porque es el primer rodaje que tuve. O que en un mi día vida. aparece, o no sé, pasa algo, ¿no? Porque pues, no sé, me imagino yo, con la luz adecuada se ve algo. repente, Nunca ¿no? probaste de verla así, decir, a ver, pero me parece genial. Y que además de que sea algo que hayas guardado todo este tiempo, no sé, qué Sí, maravilla. de casi todo, ya he dejado un poco esto de ir robando cosas, Pues pero, venga, vamos a poner- pero casi siempre de casi todo lo que iba grabando tengo alguna cosa de vestuario, de lo que sea, pedía permiso, Qué guay. pero casi siempre he llevado algo. Bueno, de casi todos los personajes. Lo hacen todo. Yo me acuerdo en el reencuentro virtual que hicieron el cast de Lord of the Ring, que estaban todos ahí en una videollamada y cuando dijeron, mira, ustedes no se robaron nada del rodaje, y empezaron a aparecer espadas y piedras y todo el mundo sacaba Sí, algo. sí, Digo, sí. Dios, se llevaron medio Y eso que lo tenían súper medido ahí. Claro, y se llevaron, todos tenían algo. Yo siempre pido permiso, salvo que sean cosas que van a tirar, Claro. siempre pido permiso. O precisamente con Hierro, que me ofrecieron material, me ofrecieron cosas que lleva el personaje, las pulseras, Ay, los qué collares guay. y tal, que son todos hechos con lava y, bueno, parece una maravilla aquello. Y eso sí me los dieron. Qué Y ahí ya no tuve que pedir nada. Algún día, cuando se inaugure el museo de la carrera de Norberto Trujillo, estará allí todo expuesto y yo iré y diré, mira, si quieren fondo, pues Sí. que yo tengo. Y yo sola ahí porque no habrá nadie más. Bueno, algunos iremos ahí a ver si está la escena de la porno o algo que dejaron Bueno, ahí. todo en 3 pantallas, los 3 deseos bizarros estarán ahí. Está muy bien, está muy bien. Me parece, mira, nunca digas nunca. Nunca se Vamos sabe. a ver qué pasa. Nunca se sabe por dónde puede caer algo extraño y salir esas cosas. Pero bueno, algunos de esos deseos yo creo que vas a terminar cumpliendo. Alguna orquesta estará escuchando. Eso espero. Ese es el que más me gustaría este hacer. podcast. Es tan Sí, divertido. Seguro que sí, seguro. Hay tanta fiesta aquí, hijo, que Claro, alguna tiene que alguna- haber. alguna se va a quedar con un percusionista difónico que ese día no pueda decir el Sabor. sabor o Y- el ea o lo Oye, que llevo le tanto toque. tiempo ensayándolo que Es que lo clavas. el día voy y lo hago. Es que lo clava. Lo haría de mucho verdad. mejor que interpretar, Yo cierro seguro. los ojos y estoy viendo la orquesta, la de Bisbal, ¿te acuerdas? Yo la veo. Te veo ahí en el pueblo. en la Por además, no Almería. quiero estar en el escenario solo cuando lo vaya a decir. Claro, Me entrar y voy, salir. me siento, vuelvo a entrar. Maravilloso. Pero quiero cobrar, eso sí, ¿eh? Maravilloso. Por Sí, poco sí, que sí. sea, aunque No, sean no, 5 euros. Pero que yo haya dicho, he cobrado por He decir trabajado de- sabor. Es maravilloso. Pues ya saben, orquestas del mundo. Porque si vamos a apuntar, apuntamos bien. Del No, para mundo. todos, la que quieran. Si necesitan aquí un sabroso, aquí está dispuesto Norberto Trujillo. Y lo último que hacemos
es dedicar el podcast. Lo dedicamos a quien uno quiera y se puede dedicar de una forma amorosa y emotiva, o también se puede pasar un recadito si uno quiere. Así que yo te voy a dejar que tú dediques esto a quien te apetezca, como si quieres dedicárselo a las orquestas del mundo y, Por ejemplo. y que seas tú el que dedique el final de este podcast, que te puedo asegurar que nos hemos ido de madre con Sí, el ¿no? tiempo. Van a ser 3 episodios. Vamos a ¿eh? quitar todos los silencios. Sí, Cortamos los silencios. 3 episodios vamos a hacer. Pues yo se lo dedicaría, aunque bastante de lo que he dicho va enfocado a ellos, pero a mi familia, porque en una gran parte de todo lo que sois por ellos, tanto la persona que soy como laboralmente, ¿no? Y me han ayudado mucho. Ahora también mi chica que me apoya muchísimo y está como siempre le importa mucho todo lo que haga, que no es algo fácil tampoco que suceda, ¿no? Que alguien asuma que estás un poco pirado y quiera seguir ahí a tu lado y apoyarte, ¿no? Y a mis alumnos, a los que he tenido, a los que tengo y a los que tendré, que están empezando, y si no son mis alumnos no pasa nada, pero que estén empezando, que pues dedicarles esto y decirles que evidentemente si quieres puedes. Cada uno va a tener un camino diferente, más o menos dificultoso, pero si quieres puedes conseguir algo. Un poco manido, pero real. Pero real. Sí. Y además tú acompañas a muchos, así que venga de ti, pues para ellos tiene que tener todavía más peso y más importancia. A ver, Así así les llega. que sí. Y todos los que tengan interés por esta profesión, pues le preguntan, que él siempre está ahí con algún proyectito de Y si no lo de sé, enseñanza y si no lo sé, lo averiguo. No, Todo lo que no como sepa hay tiene que averiguarlo. ser, como tiene que ser. Mira, yo se lo voy a dedicar a la gente que tiene la posibilidad de financiar proyectos maravillosos y se lo piensa y da vueltas. Tío, suelta la pasta, que hay tanto talento por ahí dando vueltas, que tienen que salir adelante los proyectos, tienen que fluir, Sí. ¿no? Todos consumimos arte, todos lo necesitamos y al final se quedan cosas tan buenas esperando tanto tiempo por el vil metal que terminan ahogando las ilusiones. Así que a todos esos que tienen esa posibilidad, que están ahí, que a veces no saben qué hacer con tanta pasta en los bolsillos, apuesten por el arte, hombre, suelten la pasta, apuesten por proyectos, que hay muchísima calidad, hay muchísimo por hacer, hay muchas historias por contar y todas merecen ese apoyo y salir adelante y que la gente las reciba como tiene que ser. Totalmente. Así que venga. Y el arte que sea, da igual suelten cine la o lo que pasta. sea, pero que suelten. Básicamente, suelten la pasta. Yo quiero recibirla, no estoy en contra de recibirla, ¿eh? Claro, suéltenla, que ya hay mucho artista que sabe qué hacer con ella, hombre. Totalmente, ¿eh? Así Ya te digo que yo. vamos a soltarla. Yo creo que ha sido el podcast más largo que he grabado en mi vida. No sé Así si te lo digo. es, Más largo si es que cuando bueno o hacía no. directos en la radio, imagínate. No sé si sentirme orgulloso No. Y me o faltaron preocupado. cosas por hablar, me faltaron cosas por preguntarte y tendríamos que seguir aquí, pues nos echan Bueno, directamente. te digo que tendría anecdotario para Por eso. unos cuantos, ¿eh? Pues ya He hablado mira, como si fuera argentino hoy, ¿eh? se te Santi. pegó. Pues mira, la próxima temporada nos inventamos algo y te vuelves. Venga. Te vuelves y volvemos a contar cosas y volvemos a pedir financiación y Ya hablamos cumplimos sueños. como si no tuviera nada que ver con esto. Hablamos Exactamente, volvemos a empezar. Total, y todo lo que no hablamos lo contamos y también así. y voy trayendo más Polaroid que han salido mal. Sí, o no sé, el VHS roto que tengas por casa o lo que sea. Hacemos una conexión con Stallone en directo. Mira, Pues todo también, lo que tú quieras. sí. Todo, No tengo el WhatsApp, pero... no está en el grupo. Pero de aquí no a está en allí- el del hierro. Es que no puede estar en el No del pudo hierro. ir. No No pudo ir. Claro, pero bueno, ya no te... Seguro que Grandinetti lo tiene. Así que se lo piden. Posiblemente. Norberto, un placer, mira, de los grandes, no, lo siguiente, de verdad, para mí ha sido un honor que estés aquí, un placer hablar contigo, un placer, esto no lo saben, pero un placer proponerte cosas y que tú te vengas arriba y las aceptes como tal, porque aquí estamos todos locos, no solo tú. Y va a ser un placer si se cumplen los proyectos y si no, también. Porque de verdad, talento como tú en Canarias hay que ensalzarlo, hay que decirlo y hay que disfrutarlo. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y espero que te lo hayas pasado bien. Bueno, me lo he pasado estupendamente y te agradezco a ti invitarme y la propuesta de proyectos que puedan haber. Te lo agradezco y te lo agradeceré siempre. Pues muchísimas gracias a todos los que aguantaron este pedazo Lo siento, podcast. lo siento. Y ya saben que nos pueden seguir por las redes,
Se pueden suscribir al canal de YouTube y darle a la campanita para que les avise cada vez que publicamos algo y comentarnos todo lo que quieran, tanto en los canales como en las plataformas, como si me ven por la calle. Me da igual. Pero que no nos sigan por la calle, eso sí que no. No, seguirnos no. Seguirnos no, porque nos va a dar un poco de yuyu. Pero saludarnos sí, hombre, eso sí. Si nos ven, pues... La educación es muy nuestra. He aguantado tu podcast. Eso sería muy bonito. Me tengo que tomar un café con cada persona que me diga he aguantado tu chapa. Eso sería genial, eso sería genial. Pero bueno, ya con que uno solo nos diga yo lo he aguantado hasta el final, suficiente. Tu padre seguro que no. Mi padre se lo pone a lo mejor de fondo mientras ve otra cosa. Muchísimas gracias, de verdad. Ya está quedando muy poquito para llegar al final de esta primera temporada desde el garaje, así que aguanten un poco más que ya terminamos y les damos un descanso y nos vamos para coger pilas para que la próxima temporada sea un poquito mejor y podamos seguir acompañándolos como siempre desde aquí, desde el garaje. Muchísimas gracias.